Bueno, muy buenas noches para todos. Espero que estén súper bien. Voy a dar un par de minuticos mientras las personas se terminan de unir y comenzamos. Listo, bueno, ahora sí demos por comenzar la clase. Bueno, muy buenas tardes para todos los que se están uniendo. En primer lugar, pues a ver, yo creo que podríamos comenzar diciendo a ver cómo van con el curso, tienen alguna duda puntual del contenido, problema técnico y comencemos con esas dudas. No sé cómo van muchachos, ¿alguien quiere como conversar un poco del tema? Listo, por aquí Jorge tiene la mano alzada. Cuéntanos. Hola, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, perfecto, Jorge. Listo. Listo, Santi, no, pues te cuento. Pues la vez pasada yo había empezado, pero me confundí como teníamos las dos opciones de Azure y AWS. Pero ya con lo que nos aclaraste, ya me empecé ahora sí con el curso ya de AWS y eso es como un jueguito, pues o por lo menos en la parte que yo estoy. Vamos como en un juego y vamos como resolviendo ciertos problemitas. Me gustaría de pronto que me dieras como que me ampliaras más sobre los almacenamientos que tenemos, porque lo que he visto es que con AWS tenemos muchas formas de almacenar. Empezando, pues, o sea, yo vi buckets, vi una que es con EC2, pues que se usa mucho, que es como para volúmenes, no me acuerdo el nombre exacto, y hay otra que es con files. Espérame, yo FS, creo sí. que tengo. Listo, Mira, entonces, sí, esas tres perfecto. cosas, si puedes aclararme más sobre eso, como cuál es la aplicabilidad de cada uno, pues porque según lo que entiendo, en todas se pueden almacenar, pero pues cuál es mejor para cada ocasión. Pues, Excelente. Listo, no, de una, Jorge, perfecto. Bueno, buenas tardes para todos los que se están terminando de unir. Entonces, a ver, comencemos respondiendo esa pregunta. Entonces, Jorge, por aquí va a compartir pantalla. Y primero, como un anuncio parroquial para que sepan las personas que no pueden ingresar a la clase, todo esto queda grabado. Me confirman si están viendo mi pantalla, porfa, hay un signo de interrogación verde. ¿Lo ven? Sí, Listo, perfecto. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? Entonces, ustedes se meten acá dentro de Teams, pues desde el browser o donde se quieran meter, y por acá van a tener el curso.
que se llama IPAM parte 2 bla, bla, bla. Dentro de este curso van a encontrar lo que se llama live sessions o sesiones en vivo. Ustedes se meten ahí y aquí está el historial de las sesiones. Estas sesiones quedan grabadas por 2 meses. Entonces ustedes, si en algún momento, ya sea esta clase o los anteriores, se la pierden, no hay lío. Se vienen por acá a estas sesiones, buscan la sesión pues que corresponda. Por ejemplo, esta fue la de la semana pasada y le dan clic a este cuadrito y en el cuadrito se vienen a donde dice recap o pues no sé, recap. Dentro de recap les va a salir el link y ahí pueden darle clic al triangulito para verlo. Entonces, si se la pierden, no hay lío, la pueden ver. Entonces, no te preocupes, por ejemplo, si faltaron a la primera clase y quieren estar, la pueden ver en velocidad 2.0 y ahí escuchan las respuestas. Bueno, ahora sí vamos para la pregunta. Entonces, la pregunta era realmente sobre qué tipos de almacenamientos tenemos, ¿cierto? Entonces, recordemos que desde el punto de vista de la practitioner, no vamos a entrar mucho en detalle, pero es importante manejar más o menos 3 tipos. Entonces, voy a abrir por aquí Escalibro para que, a ver, yo borro esto y pintemos por acá, tableríamos. Normalmente, a grosso modo, a grandes rasgos, vamos a tener 2 categorías, bueno, vamos a poner 3 categorías principales a nivel de almacenamiento. Entonces, a nivel de almacenamiento, tenemos primero los buckets de C3. Esto es como el papá de los pollitos en términos de almacenamiento de objetos. Entonces, para darles una idea, vengan, yo les muestro el logo para que una vez nos familiaricemos con todos el logo. Estoy utilizando una herramienta simplemente para dibujar por acá, entonces así se ven los buckets de C3. Bucket en español, balde. Los buckets de C3 son, digamos, la especialidad de estos almacenamientos es para guardar archivos. En este caso, cuando digo, perdón, objetos. Cuando digo objetos me refiero a, por ejemplo, archivos tipo videos, archivos tipo fotos, por ejemplo, configuraciones, archivos zip, es decir, cualquier archivo que, digamos, ustedes quieran guardar de una manera sencilla, pero que no sea una base de datos. ¿Por qué? Porque las bases de datos son otro cuento diferente. Entonces, este es el primer almacenamiento y la ventaja principal de los buckets de C3 es que realmente son muy baratos. Son muy, muy baratos. La mayoría del almacenamiento en el mundo está guardado en buckets de C3, o sea, la mayoría de las cosas que se guardan en el mundo a nivel digital están en los buckets. Y aquí es donde hay diferentes capas. Entonces está la capa, digamos, estándar, que es como la tradicional, pero van a ver que hay varios tipos de clases. Por ejemplo, van a llegar también a la clase que se llama Glacier o Glaciar. Y esta capa es para objetos que se guardan de hace mucho, pues o sea, se guardan por una gran cantidad de tiempo, pero uno no los tiene que acceder diarios. Por ejemplo, ustedes están en la certificación de Cloud Practitioner y les dicen, ve, resulta que tenemos una entidad financiera y es un banco. Y ese banco resulta que tiene unos archivos que son más de historial o más pues como por el tema de, no sé, la superintendencia financiera los recibe, los revisa cada 5 años. Son archivos que no se acceden nunca, solamente si se requieren revisar. Ese tipo de archivos lo que uno hace es que en vez de guardarlos de tipo estándar, uno los pasa a tipo Glacier y eso lo que hace es que va a simplificar mucho el tema de costos, porque estándar es más costoso que Glacier. Entonces, esta es la primer gran categoría de almacenamiento. Si tienes videos o fotos, prácticamente de entrada lo tiras a un bucket de C3, es la más práctica. Ahora sí, nos vamos a otros tipos de almacenamiento. Entonces, hay otros tipos de almacenamientos que ya van a estar más enfocados y ya te voy a poner aquí el diagrama. El otro que me dijiste al principio se llama EBS. EBS, aquí está el dibujo, pues más o menos, ahí se ve un poquito feo, pero bueno. EBS es Elastic Block Storage, ¿cierto? Entonces, Elastic Block Storage. Esto, en términos prácticos, pues para no entrar mucho en detalle, es como si a tus instancias de EC2, recordemos, a nivel de AWS tenemos lo que son las instancias de EC2. Instancias de EC2 es otra forma de llamar a una máquina virtual, a un servidor que está corriendo en la nube. Puede ser un servidor Linux, un servidor Windows, un servidor Mac. Y ese servidor resulta que muchas veces requiere muchos archivos que tienen que tener transaccionabilidad. Por ejemplo, si tu aplicación guarda archivos importantes dentro de la funcionalidad del servidor, entonces uno lo que hace es que a la instancia de EC2 le pega un EBS. Es como si le pegaras una memoria USB a tu instancia, pues en términos muy simplificados. Y el Elastic Block Storage es muy práctico cuando tienes que guardar, eh, digamos, archivos persistentes en una sola instancia. Entonces,
Esto es, por ejemplo, también muy utilizado para todo tema de computación en una instancia que no requiere ser compartida a nivel de muchas instancias. Y aquí es donde aparecen dos sabores. Entonces, este es el sabor uno, pero resulta que hay otro sabor. El otro sabor, ya te voy a mostrar el logo, se llama EFS. Aquí estamos hablando, pues, muy en énfasis en una de las categorías principales de la nube, que es el almacenamiento. Entonces, recordemos, toda esta cháchara que les estoy diciendo es almacenamiento. Y almacenamiento me estoy enfocando en las categorías principales que tenemos, que en el examen de Cloud Practitioner, y por lo menos cuando uno comienza, estas son las primeras tres categorías: buckets, EBS y EFS. EFS realmente lo que te permite es, digamos, almacenamiento a nivel de file systems. A ver, yo lo pongo en letra pequeña. File systems. File systems. Esto es decir, como si fueras archivos en servidor. Ahora, ¿cuál es la diferencia principal entre EFS y EBS? Resulta que para el EFS tienes un superpoder, y es que esto es como si tuvieras un Google Drive instalado en muchas instancias. Entonces, es útil en múltiples instancias. Entonces, aquí es donde empieza una diferencia principal. Si ustedes están en una solución y resulta que esa solución tienes, no sé, 4 instancias de EC2, todas están procesando tu cómputo y todas requieren tener las mismas configuraciones. Entonces, como todas requieren el mismo almacenamiento, es decir, todas requieren el mismo file system, entonces uno lo que hace es que las pega a un EFS. Aquí EBS no sería suficiente porque EBS solamente sirve para una instancia, y bueno, hay un asterisco ahí cuando uno trabaja con supercomputación, pero digamos que en términos prácticos la diferencia más importante es: EFS es almacenamiento a nivel de file systems y te permite compartir una ruta en muchos servidores. Yo siempre que pienso en EFS me imagino Google Drive. Ustedes pueden instalar Google Drive en el computador personal, el del trabajo y en el celular, y todos están compartiendo un almacenamiento común. Háganse de cuenta que es eso, pero a nivel de servidores. Entonces, con eso yo creo que tenemos un panorama y una respuesta inicial a los tres tipos de almacenamiento. No sé, Jorge, si con eso te queda de pronto un poquito más claro. Sí, de hecho, pues se me aclara más porque estaba pensando que el EBS y el file system eran al contrario, pues era como al contrario. Entonces, pero me queda una duda. Entonces, cuando se cae, o digamos, pues se cae el EC2 asociado al EBS, ¿qué pasa con ese EBS? Pues se lo puedo Muy volver a buena, ligar a, o muy qué hago buena con él. pregunta. Sí, resulta que cuando tú levantas un servidor, en este caso un EC2 en la nube, ese servidor está compuesto por dos mount points o dos volúmenes internos. El volumen que se le conoce como el root y el volumen de tu EBS. Aquí estoy simplificando, pero en resumidas cuentas, una parte de tu instancia es efímera. Una vez se muera, desaparece. Por ejemplo, la ruta /tmp. Tu instancia murió y guardaste un archivo ahí, desapareció. Ya, ay, llórela, no se consigue esa información, digamos que de nuevo. Pero hay otras rutas, hazte de cuenta, otras carpetas en el servidor que están guardadas en el EBS. Y estas sí se guardan y sí son permanentes. Entonces, el día de que tú tengas una instancia, la pegas a un EBS y esa instancia se nos muere, otra instancia se levanta y te puedes pegar al mismo EBS y la información se persiste. Entonces, por ejemplo, si estás montando una aplicación y eres una aplicación, no sé, de seguros, y resulta que guardas configuraciones de los seguros en tu instancia, no hay problema. Se te muere la instancia, levantas otra y te pegas al mismo EBS. Recordemos, EBS también se puede encriptar con KMS, que es el servicio de encripción, y esa información no se pierde. La diferencia, como yo te he dicho y como normalmente uno lo trabaja en la industria, es cuando uno ya tiene muchas configuraciones compartidas a nivel de varias instancias, o uno maneja lo que se conoce como grupos de autoescalamiento, auto-scaling groups. En ese orden de ideas ya es mejor irnos por un EFS porque ya muchas instancias comparten esa información. Entonces, la decisión aquí principal sería como este asterisco: ¿cuántas instancias lo van a utilizar? Y también qué tipo de operaciones se realizan sobre los archivos. Entonces, la respuesta: no se pierde la información. También la puedes levantar y se pega a tu nueva instancia. Si queremos entrar un poco más en materia, a ver, es que siento que de pronto podemos entrar muy a fondo, pero les voy a mostrar rápidamente más o menos eso cómo se ve. Pero bueno, mientras que les muestro, a ver, por aquí nos habías
Por aquí Guillermo, yo creo que estás de segundo, Guillermo, tienes la mano alzada y también hay una pregunta en el chat. Entonces voy a empezar por la del chat. La pregunta del chat es, ¿hasta qué módulo llegábamos hoy? Pues la respuesta es, eso depende de ustedes. La idea es que ustedes lo hagan a su ritmo. Puede que avancen más rápido o más lento, pero si tienen preguntas de la primera clase de AWS que vean asíncrona, no hay lío. O sea, las podemos responder, pero el objetivo es que vayan al ritmo calculando que para más o menos en 3 semanas tengan listos los módulos de AWS y ya luego nos metemos con Terraform y con Ansible y bueno, el resto de los temas. Entonces, aquí depende pues del ritmo de ustedes. No sé, Guillermo, si tienes más preguntas adicionales a esa, mientras aquí yo les muestro algo. Sí, yo tengo por ahí, hola, buenas, ¿qué tal? Buenas. Yo tengo por ahí varias preguntas, pero yo creo que voy haciéndolas de a una. Em, pues estoy haciendo el curso y llegué como hasta el módulo 3, pero un tema con el que no estoy tan familiarizado es con los serverless. Es como todo lo de Ok, Lambda. En parte del curso también lo dan con lo de SS, ok. enfocado a serverless. Y ahí me queda como la duda pues como en tu experiencia profesional, ¿qué casos de usos ves como muy útiles o que tú tengas por ahí en mente para utilizar como serverless versus S2? Yo sé que pues cada uno tiene sus casos de uso muy diferentes. Y la otra parte de la pregunta era, ahí también mencionan EKS, que creo que es como enfocado a Kubernetes. Te quería preguntar, Perfecto, bueno, eso lo sí. suelen utilizar o casi siempre se van por la solución de SS? Esas eran como dos preguntas enfocadas a esa parte de serverless y SS. Listo, perfecto. No, muy buenas preguntas. Realmente tenemos tres preguntas. La primera pregunta que hiciste fue, bueno, digamos que qué serverless sí se usa, para qué se usa y Eso. pues como para familiarizar a todos, el término de serverless, pues como en inglés se traduce serverless, es decir, sin servidor, pero realmente sí hay un servidor por detrás. Entonces, ¿cuáles son los servicios más comunes a nivel de serverless que tenemos en AWS? Entonces, les voy a mostrar un poco acá los servicios principales. Los buckets de S3 son serverless, las lambdas son serverless. ¿Qué más tenemos? Event Bridge es serverless. Les estoy mostrando pues algunos como para que se hagan una idea. Tenemos Cognito que es serverless. Les voy a mostrar también API Gateway que es súper famoso a nivel de serverless y DynamoDB. Entonces, no todos los servicios son serverless, pero hay muchos servicios que son serverless. Aquí les estoy poniendo los que son como más famosos, como los consentidos de AWS a nivel de serverless. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener algo serverless versus algo administrado? Voy a hacer la comparación con el servicio predilecto consentido de AWS que es Lambda. Lambda es un servicio serverless para todo el manejo de cómputo. Cuando digo cómputo es procesar código en la nube. Entonces ustedes tienen una función, no sé, a ustedes les gusta Python, y entonces tienen una función bien bonita en Python. Hay dos formas de correr eso. Bueno, hay muchas formas de correr eso, pero digamos que las gran categorías es correrlas en un servidor o correrlas sin servidor. Y por eso pongo entre comillas, porque pues depende. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Cuál es el factor diferencial? Cuando ustedes corren algo serverless versus cuando lo corren, por ejemplo, en una instancia de EC2, hagamos de la comparativa por acá. Uy, voy a pegar una lambda, voy a pegar una instancia de EC2 para que vean la comparación. Ambas te permiten, al fin y al cabo, correr código. Y ambas te permiten correr código a nivel, pues digamos que, no sé, tienes una solución en cualquier lenguaje. Ambas te van a permitir correr código sin problema. Lo tienes en Java, lo tienes en Python, lo tienes, yo qué sé, en Golang, etcétera. Entonces, la diferenciación no es qué te permiten hacer. La gran diferencia es cómo te permiten hacerlo. Entonces, Lambda lo que te permite es garantizar que esto corra serverless, es decir, cómputo serverless. Y si tú, digamos que te va a permitir server, o sea, tiene servidor y también es cómputo. Entonces, ¿por qué es importante esta diferenciación? Porque aquí entonces vamos a tener una gran diferencia. Cuando tú corres en Lambda, lo único que te preocupas, entonces te preocupas es por un código bonito que funcione, punto. Cuando tú corres algo en un servidor, llámese por ejemplo, y si tú te vas a tener que preocupar porque el código sea bonito, pero también te vas a tener que preocupar por otras cosas. Por ejemplo, actualizaciones del servidor. Entonces, hace poquito vieron que se cayó prácticamente medio mundo porque una actualización en los servidores Windows por CloudStrike no funcionó. Entonces, ese tipo de actualizaciones te tienes que preocupar en instancias de EC2. Por ejemplo, todo el tema de seguridad, entonces es lo que se conoce como patches.
en español lo traducimos a los parches, eso también hay que instalarlo en un computador o en un servidor. Digamos que adicional a eso tienes que manejar todo el tema de autoescalamiento. Autoescalamiento, no sé cómo escribe en español, autoscaling. ¿Qué pasa si tu servidor se está quedando corto en recursos? ¿Qué pasa si tienes, por ejemplo, mucha concurrencia? Entonces, todas estas pepitas que tienes que ver acá, las tienes que manejar cuando despliegas tu código a nivel de un servidor como EC2. Cuando lo despliegas en Lambda no te preocupas por nada. ¿Por qué? Porque Lambda te dice, no se preocupe, yo me encargo de las actualizaciones y siempre te mantiene las Lambdas actualizadas. No te preocupas por la seguridad nivel de parches porque digamos que siempre van a tener el runtime con los parches asociados. No te preocupas por autoescalamiento porque eso crece demasiado. O sea, puedes tener hasta 10.000 lambdas concurrentes ejecutándose, pues digamos que al tiempo, y ese límite se puede escalar si eres una empresa más grande. Y digamos que no tienes que preocuparte por desplegar más instancias. Entonces, ahí es donde ya la empresa, la solución, tiene que enfocarse, bueno, ¿vale la pena encargarme solo del código pagando un poquito más para que esto funcione versus yo encargarme de todas estas cosas? Y aquí viene otro tema interesante. ¿Qué pasa si tienes una solución que solamente se tiene que ejecutar, por ejemplo, una vez a la semana? Entonces, por ejemplo, tienes una solución que solamente corre una vez a la semana. Ejemplo, no sé, al procesar algún pago, procesar algún reporte. Si lo corres en Lambda, te va a salir súper barato, prácticamente gratis. ¿Por qué? Porque la Lambda solamente digamos, se ejecuta en ese momento y luego se mantiene muerta, es decir, no hay ejecución. Cambio, si lo quisieras correr en un servidor, ese servidor tiene que estar corriendo todo el tiempo y por allá tener un cron job, pues que es como una tarea de Linux para que se ejecute a cierto tiempo. O sea, te sale extremadamente costoso. Entonces, aquí digamos que el tema de costo va a depender, pero te estoy dando como algunas ideas de qué serverless y cuándo se usa uno versus el otro. Esa fue la primera pregunta. Entonces, antes de responder las otras dos, más o menos te queda claro. Sí, no, clarísimo. Yo no había visto esos servicios de Amazon como un serverless. La verdad, no había pensado que Dynamo era serverless también. Esa fue una aclaración genial. Y, y bien, no sabía. Yo asumía que, no sé, Lambda y lo que dijo un compañero por ahí en el chat, que dijo Fargate, pensaba que eran esas dos y ya. Pero genial, genial ahí. Y clarísimo Listo, el tema. perfecto. De una, no, con mucho gusto, listo. Entonces, ahora sí pregunta dos y pregunta tres. Realmente te las voy a responder al tiempo y me preguntaste, bueno, ¿y qué papel juega SS y EKS en estas soluciones? O sea, ¿dónde entran estos señores digamos que a tener relevancia? Y por ahí también lo acabaste de mencionar, hablemos de Fargate. Resulta que estos señores entran en relevancia ya cuando hablamos de otro mundo, que pues no hace parte del contenido de este curso, pero pues los invito como a estudiar, a aprender también de él, y es el mundo de los contenedores. Los contenedores, hoy en día el contenedor, pues el runtime o el contenedor más famoso es Docker, pero también existen otros tipos de contenedores a nivel de la historia. Resulta que cuando ustedes ya tienen soluciones dockerizadas o containerizadas, esas soluciones normalmente lo que uno hace es que tiene que administrarlas. Entonces ustedes crean, no sé, su super contenedor y super imagen de Docker y esa imagen la guardan, por ejemplo, en Docker Hub o la guardan en ECR, que son los servicios para guardar ya sea de Docker o de AWS. Pero para correr esos contenedores, cuando estamos en una empresa, resulta que las empresas tienen un montón de requisitos adicionales. Las empresas no solamente necesitan correr un contenedor, necesitan correr potencialmente cientos o miles de contenedores. Ejemplo súper fácil. Google, cuando ustedes se meten a Google y buscan al navegador y entonces ustedes meten a google.com, Google.com, pues digamos que ustedes ven esto muy bonito, pero por detrás hay un montón de contenedores del front y el back de Google para que este search o este browser o search engine funcione. Eso no está corriendo en un solo contenedor, está corriendo en miles o millones de contenedores. No sé pues la magnitud porque no trabajo en Google. Pero, ¿qué es lo importante acá? Cuando ya empezamos a trabajar en empresas más grandes que tienen soluciones más complejas, correr un contenedor, digamos sencillito, directo, no es suficiente. Ahí es donde ya entra el tema de contenedores. Entonces, container orchestration, como sea que se escriba eso, pues. Entonces, orquestación de contenedores, ahí es donde ya entran estos señores en papel y vas a tener dos alternativas principales. Digamos que hay más, pero lo vamos a mantener simple. SS y EKS. Entonces, SS es Elastic Container Service
y EKS es Elastic Kubernetes Service. Ambas, de alguna manera muy pragmática y alto nivel, te sirven para lo mismo, es decir, correr contenedores de una manera orquestada en la nube. Pero aquí es donde la diferenciación es qué tanto, bueno, qué tan robusta es tu solución, qué tan compleja es la solución. Entonces, aquí no voy a entrar mucho en detalles, pero EKS sería como el Ferrari. Digamos que el Ferrari es lo más ultra wow para correr contenedores a nivel, digamos, productivo. Y SS, pues digamos que es una solución también muy buena y robusta, más sencilla, pero sería, por ejemplo, un Mazda. Entonces ahí es donde tú tienes que responder, bueno, ¿qué necesito yo para mi empresa, para mis condiciones? Necesito algo más sencillo que me permita correr y manejar contenedores, pero sin tanta seguridad, sin tanto networking, sin tantas capacidades avanzadas. Entonces te vas por SS. Si necesitas algo ya más robusto, más complejo, que tenga muchas capas de seguridad, que tenga muchas segregaciones y segmentaciones internas, que tenga además, pues digamos, todo el tema de Service Mesh, Istio, incluso GitOps, ahí te vas por EKS. Este es Kubernetes, que como les digo, es un orquestador de Docker, y SS simplemente son contenedores puros, pero orquestados de una manera sencilla por AWS. Si están en el examen y les preguntan de contenedores, váyanse por una de estas dos respuestas. Y si es una solución robusta, se van por EKS. Si es una solución sencilla, se van por SS. Listo. Entonces, ¿cómo la ves ahí con respecto a esas, la pregunta 2 y la pregunta 3? Más o menos queda claro. Bien, bien, sí, clarísimo. Te iba a decir que yo creo que sí es contenido del curso porque al menos en la parte de AWS ahí es como la temática. Ellos empezaron con S2, luego se saltaron a este tema de SS y EKS. Entonces, Perfecto. entonces perfecto, sí. No, clarísimo. Muchas gracias. Listo, no, de una con mucho gusto. Bueno, para retomar la pregunta inicial que ahorita habíamos visto, cuando ustedes, digamos, entran al servicio de EC2 de instancias de servidores en la nube, ahorita me habían preguntado pues que entonces, ¿dónde entra el papel el EBS? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes crean una instancia, la voy a correr aquí a mano, entonces esta instancia se va a llamar Santi, lo voy a poner Amazon Linux, lo voy a poner que sea capa gratuita, arquitectura por defecto, todo. Lo que quiero hacer aquí es mostrarles algo súper rápido. Además, lo voy a conectar para que puedan ver un poco más didáctico esto. Ahí estamos desplegando una instancia en la nube. Hace 20 años esto se demoraba un mes para tener, mes y medio, mientras instalamos servidores, networking, los protegíamos, nos conectamos a los proveedores de internet. Aquí ya desplegamos nuestra instancia de 10 segundos y eso es una gran responsabilidad porque también hay que saber manejar, digamos, este tipo de condiciones en la nube. Para eso estamos aprendiendo, ¿cierto? Pero lo que les quiero mostrar acá es, estamos desplegando una instancia juntos. Esta instancia tiene un montón de configuraciones. Aquí es donde empieza el superpoder de la nube. O sea, les dan servidores, pero también les permiten todas las herramientas, todas las automatizaciones para, digamos que manejar, administrar eso y configurarla. Pero me voy a ir a la parte de storage, la parte que acabamos de hablar, almacenamiento. Vean que acá cuando ustedes despliegan la instancia, sale este señor, root device details, y también sale block devices. Esto es lo que les estaba mencionando ahorita del tema de EBS. A ver dónde está nuestro diagrama. Entonces, ¿se acuerdan de EBS? EBS, este servicio que están viendo acá, cuando ustedes despliegan una instancia, es este que ven acá, Block Devices. Y esto, para ser más específicos, no es más que una ruta en su servidor Linux o en su servidor Windows, según lo que tengan. Entonces, cuando esta instancia por ejemplo, esa instancia se me muere, se me murió la instancia, le pasó alguna cosa, esta ruta del servidor no se les va a perder. ¿Por qué? Porque está guardada como un block device y los block device son externos a la instancia. Entonces, en la parte de abajo ustedes se van a una sección que se llama EBS, van a la sección de volúmenes y ahí van a poder encontrar este señor que acabamos de crear, nuestro volumen en caso de que nuestra instancia se nos muera o le dé un patatús. Listo. Bueno, siguientes preguntas. A ver yo quién está de primero en la lista. Diego, contanos. Me escuchas, profe? Sí, te escuchamos perfecto, Diego, sí. Santiago, buenas tardes. No, pues veo que estoy atrasado porque pues resulta que yo entré como la vez pasada te comentaba, entré a la mitad de la clase, entonces estaba mirando qué era, ustedes ya van adelantados, me toca mirar como la primera clase para mirar dónde está el link del ingreso al curso. Pues porque yo estoy haciendo es el normal, el que está y en el IPAM, el DevOps, ahí voy juicioso.
pero pues yo dije, no, pues en yo asumí que lo iban pues, o que iban a hacer alguna actividad, pero no, yo ya veo que en la primera clase como que ya mandaron el link, mandaron todo, taller, siga, entonces no, era más eso, que me tocaba mirar, era como en los links que mostraste hace un momento por donde tenemos que ingresar para mirar las clases que quedan guardadas durante 2 meses, mirarme la primera clase. Es en la primera clase que están los links y todo como explicaste para ingresar a la plataforma, me imagino. A ver, pues, primero, pues, digamos, si en este momento no sientes que vas tan adelante, no hay lío, igual te puedes meter a la clase y escuchar, aprender, incluso preguntar cosas más básicas. Si apenas estás aprendiendo tu primer servicio y llegamos a la próxima clase, bienvenida a las preguntas, no hay ningún lío por ese lado. Pero sí, el objetivo es, digamos, que si puedes verte la primera clase, de pronto alguna pregunta te queda resuelta y nada, para eso quedan grabadas, como por si de pronto no pueden estar, también se pueden meter. Entonces, no, nada, mi recomendación es, Diego, pues si quieres entrar aquí, bienvenidos y el nivel de pregunta que sea adelante. El tema de la nube es un tema muy amplio, nadie se la sabe todas, entonces aquí estamos y si no sabemos, pues buscamos a ver quién se la sabe y te respondemos. Entonces, bienvenido a seguir viniendo y escuchar y si ves que puedes hacer preguntas también, súper bienvenido a las preguntas, Diego, listo. No, Santiago, el tema está es más como que estoy es como atrasado, es en el curso, o sea, pero no en el curso con ustedes, o sea, porque yo estoy desde la clase pasada, es como en la plataforma, más bien, en que tengo que Ya, terminar los módulos, es en eso más que todo. ok. Entonces me No, toca Diego, mirarme la si te primera. puedes poner al día, bien. Y si no, Sí, pues sí, me voy a miras a poner al ver hasta día. dónde No, no, llegas. no, no. Sí, No, yo me listo. pongo al día. Yo miro la primera clase. De una. Listo, Listo. una, vamos con toda, viejo Diego, listo. Bueno, sigamos por acá, Gilberto, cuéntanos. Hola, hola. Mira, yo revisando el material, a mí no me quedó muy claro el uso del S3 OneZone EI, el S3 Intelligent Tiling, no sé cómo se pronuncia. Esa es una preguntita. Y la otra es, en el material no entendí el uso del ID que hay que crearle al usuario root, o sea, la funcionalidad o la importancia de, porque es ese ID, o, porque había que recomiendan crear un usuario administrador para las tareas cotidianas y proteger ese usuario root. Pero no entendí bien el tema del ID. Listo, ¿Listo? listo, perfecto. No, de una. Entonces, a ver, tratemos de responder ambas preguntas. La primera pregunta es el tema de, por ejemplo, cuándo y bajo qué condiciones o configuraciones yo debo manejar digamos, ciertas categorías, eso se le conoce como tiers, de un Capas. bucket de S3. Entonces, les voy a mostrar aquí en vivo y en directo, pues, cómo se ve eso en la consola, para que vean que no es nada del otro mundo. Eso simplemente significa que cuando ustedes estén creando objetos en un bucket, cuando digo bucket es en estos, los baldes de S3, cuando ustedes creen objetos ahí, AWS les va a preguntar, oiga, Santiago, ¿qué tipo de tier o qué tipo de capa quiere usted para este objeto? Entonces, la respuesta va a depender del caso de uso para lo cual yo estoy guardando el objeto. No es lo mismo guardar un objeto siendo una entidad financiera que tiene que guardar algo para dentro de 5 o 10 años por temas de compliance, que ser un desarrollador que no tiene presupuesto, siendo estudiante, que nada más le interesa hacer una prueba de aprender de la nube. Entonces ahí es donde estos tiers empiezan a jugar un papel importante. Entonces te voy a mostrar, a ver, yo busco algún bucket como para mostrarles rápidamente. Entonces, vean, aquí les estoy mostrando un bucket. Este bucket se llama test Santi, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes crean un objeto, este es el bucket de C3, este es nuestro balde. El balde tiene objetos, lo que vimos ahorita. Estos de acá son los objetos. Entonces, cuando ustedes van a agregar un objeto, ese objeto, AWS les va a preguntar, bueno, ¿cuál es el objeto? Entonces, yo voy a agregar un objeto. A ver qué nos agregamos por acá. Ya les voy, no sé, aquí un objeto que llama contenido.pdf, un PDF pues que tengo en mi computador, listo, cualquier cosa. Cuando ustedes van a agregar este señor al bucket de S3, les pregunta unas cosas por acá donde dice permissions y properties. Entonces, si ustedes se meten en permissions y se meten en properties, vean que dentro de propiedades les sale esta pregunta, storage class o clase del almacenamiento. Según lo que ustedes necesiten, pues aquí no se alcanza a ver del todo todos los detalles, pero pues más o menos vemos por encima, hay diferentes capas. Está, por ejemplo, Express One Zone, estándar, Intelligent Tiering, esa es la que me habías preguntado, estándar IA, One Zone IA, etcétera, etcétera, etcétera. La respuesta aquí de qué va a depender. En sencillas palabras, es de mi caso de uso, de mi aplicación, y eso es de esta descripción que ven acá.
Por ejemplo, si ustedes tienen un sitio web que está cambiando constantemente, la idea es que ese se pueda desplegar en estándar, porque no queremos que los clientes o los usuarios pierdan el acceso a cierta información. Entonces, uno utilizaría, por ejemplo, un estándar y acá nos pregunta, ¿en cuántas zonas de disponibilidad, si ustedes ven acá, availability son zonas de disponibilidad, quieren guardarlos? Recordemos que las zonas de disponibilidad, a ver, yo les abro una presentación súper rápido. Creo que esta la podemos abrir, yo les muestro algo. Recordemos súper rápidamente que son zonas de disponibilidad. AWS tiene una infraestructura súper bonita desplegada en muchas partes del mundo. Entonces, AWS, ¿qué es? Un montón de edificios por el mundo llenos de data centers, llenos de racks de servidores. Y esos punticos que ven acá se llaman regiones. Bueno, faltó la tilde, regiones. Listo. Dentro de esas regiones que hay, entonces si hacemos un zoom, esas regiones que tienen unos edificios así súper bonitos que están en ciertas zonas privadas que ni siquiera son públicas del mundo, por dentro tienen unos servidores, pero ¿dónde viene la parte importante? Cada región tiene al menos 3 data centers y ahí es donde llegan las availability zones, las zonas de disponibilidad. Cuando, por ejemplo, me preguntabas, ¿qué era el one zone? Una zona. Es eso, que guarda la información solamente en uno de esos 3 edificios, mientras que en la otra capa, por ejemplo el estándar, la guardas en 3 edificios. Entonces, tendrían que poner 3 bombas para destruir tu información, o bueno, tendrían que caerse 3 lugares del mundo separados a cierta distancia. Entonces, si tú te pones a ver, pues lógicamente, esta opción es más resiliente. Si tú eres un banco, alguien que maneja datos transaccionales, pues la idea es que no lo guardes en un solo lugar, que lo guardes en 3 lugares. Y así pues ya te puedes poner a leer la letra chiquita. Otro punto importante es en cuánto tiempo necesitas ver la información. Por ejemplo, si necesitas la información súper rápido, normalmente es mejor estándar o por ejemplo express. ¿Y por qué eso? Porque aquí hay algo, ya les muestro. ¿Dónde está esa opción? Bueno, la opción que les quiero decir es que cuando ustedes guardan, por ejemplo, algo en Glacier, se les puede demorar hasta horas en devolver el objeto. Entonces sí, es más barato, pero se demora horas en volver el objeto. Cuando ustedes lo guardan, por ejemplo, en estándar, es milisegundos. Entonces, si ustedes tienen un sitio web, pues no tiene sentido guardar algo en Glaciar, pues porque se va a demorar horas en cargar el sitio web. Entonces, en ese orden de ideas, pues según el caso de uso, ahí están estas capas y la idea es que lean las capas y entiendan más o menos cuáles son las características principales. Listo. Bueno, esa fue una parte de la pregunta. La otra parte de la pregunta, ¿me recuerdas cuál fue la segunda pregunta? Creo que hablé más de la cuenta en esta. Hola, hola. Sí, lo del ID, o porque era importante crear Bueno, listo. no proteger el usuario root con un ID, o sea, no. Listo, perfecto. Bueno, entonces la segunda pregunta que es de la ID, gracias ahí por recordar. Es más, hagámoslo aquí en vivo en directo. Acabamos de desplegar una instancia, tenemos nuestro servidor bien bonito por acá en la nube. Conectémonos a ese servidor. Entonces, bueno, aquí no me voy a poder conectar porque no tengo grupos de seguridad y qué tales, pero te lo voy a mostrar en mi computador, más mejor. Te lo voy a mostrar en mi computador, pues, para no perder mucho tiempo mostrándoles eso. Si nos queda tiempo, les muestro pues con full. Cuando ustedes tienen un servidor, y llámese servidor Linux o incluso hasta aplica algunos otros servidores, siempre van a tener 2 cosas. Una cosa son los usuarios y otra cosa son los grupos. Y esos usuarios y grupos lo que van a permitir es garantizar de que cuando alguien se conecte a un servidor, tenga los permisos, digamos, la segregación de archivos importantes. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un servidor y ese servidor, yo qué sé, es un servidor transaccional que de alguna manera mueve plata. Por ejemplo, si ustedes son un desarrollador, la idea es que el desarrollador, si mucho, pueda entrar al servidor para ver una carpeta que se llame, por ejemplo, no sé, dev o desarrollo. Bueno, llamémoslo desarrollo. Pero si ustedes son el administrador o la persona DevOps del servidor, es posible que en algún momento requieran acceso. Entonces, si ustedes son un desarrollador, digamos que tienen permisos mínimos, pero si ustedes son el administrador, ya la cosa es diferente, digamos que el admin es más cool, entonces este señor aquí tiene unas gafas y este admin resulta que ya tiene superpoderes, entonces cuando se conecten él va a poder acceder a la carpeta, no sé, por ejemplo la carpeta root, también va a poder acceder a las carpetas var para ver todas las variables y los logs,
O sea, va a tener acceso completo. ¿Cómo se manejan esos permisos? Aquí es donde Linux crea una cosa que son usuarios y grupos. Entonces, ¿qué son usuarios y grupos? Aquí les voy a mostrar. Esto es Mac, pues, pero funciona igual. Hay unas carpetas de sus computadores que se llaman etc-passwd. Ahí están almacenados todos los usuarios y los grupos del computador de ustedes o del servidor de ustedes. Por ejemplo, acá si yo busco, debería haber un usuario que se llama Santi. Bueno, no, este no lo tengo acá, pero bueno, hay diferentes usuarios y no sé, esos usuarios lo que van a permitir es garantizar de que según lo que se esté ejecutando, por ejemplo, una aplicación de logs va a tener permiso a ciertas cosas versus otra aplicación. Entonces, para mostrarles un ejemplo, vean acá. Esta ruta que yo tengo que se llama, bueno, como sea que se llame, va a tener un usuario asociado a los archivos y ese usuario me va a permitir ciertos permisos. Entonces, no voy a entrar mucho en detalles, pero el resumen ejecutivo es Santi, que es el usuario que digamos que tiene permisos para estos archivos, va a tener ciertos permisos según lo que necesite hacer. Y por ejemplo, si llegara un usuario diferente y no tiene los permisos adecuados, no va a poder interactuar con la carpeta. Es como cuando uno tiene una carpeta en OneDrive o en Google Drive. Ustedes le pueden dar más permisos de administrador a alguien que a otra persona. Es algo así, pero a nivel de servidores Linux. Y esos servidores también ejecutan unos procesos. Entonces, aquí les estoy mostrando qué procesos ejecuta un computador. Estoy mostrando en mi computador local, pero igual. Hay unos procesos y esos procesos, a ver, yo les muestro, para que vean el comando. Bueno, el comando es este, PS. Cuando ustedes llaman PS, están corriendo procesos. Como pueden ver, esos procesos, dependiendo del proceso, se corren con ciertos, digamos, IDs. Entonces, aquí les estoy combinando dos temas importantes de Linux. Uno son procesos, que es qué se ejecuta. Entonces, cuando, por ejemplo, ustedes abren una aplicación en un servidor, esos procesos tienen que ser inicializados por un usuario. Según los permisos de ese usuario, vas a tener más superpoderes o menos superpoderes. La respuesta consiste en la pregunta. Si tú eres un usuario root, digamos que en términos de Linux es el usuario raíz o el usuario administrador. Entonces tiene permisos de todo. Entonces es muy peligroso conectarse como root a todo, pues porque podrías tener permiso a cualquier archivo, cualquier configuración, cualquier cosa. Y no es buena práctica que cuando ustedes implementan sistemas distribuidos se conecten como root. ¿Por qué? Porque les hackean ese usuario y pailas, entran al servidor y eso es lo que se conoce como root escalation, escalación de root. Y es uno de los problemas de seguridad más grandes en servidores Linux que no queremos que nos pase. Entonces, ustedes que van a ver Ansible, que están viendo Terraform, cuando desplieguen instancias y servidores, la idea es conectarse no al usuario root, sino a otro usuario, por ejemplo, el usuario Santi o como quieran llamar. Entonces, ahí les dejo pues un poquito de información. Si quieren, lo estudian esta semana y la próxima semana podemos entrar más en detalle cómo se crean usuarios, cómo se administran, cómo se dan los permisos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, sigamos Listo, con las gracias. preguntas. A ver, yo veo por acá. Bueno, ya respondimos a Diego, Jorge, ya respondimos también las preguntas. Sí, sigue Dani. Dani, cuéntanos. Sí, buenas tardes, ¿me escucha bien? Sí, te escuchamos bien, Dani. Perfecto. Yo tengo una pregunta particular en cuanto, por ejemplo, a lo que mencionabas hace rato, devolviéndome un poco al tema de las instancias que son, digamos, administradas y las otras que son como serverless en términos de computación. Quería preguntarte desde tu experiencia y qué has visto que se utilice más, digamos, como en el mundo real, ¿no? Se está utilizando sobre todo por, no sé, instancias S2 o por ejemplo ya se están todos moviendo pues a temas de servicios en containers. Listo. No te va a gustar la respuesta, pero la respuesta real es ambos. En todas las empresas que yo he trabajado, se tienen ambos. Se tienen instancias de EC2 para diferentes razones o flujos de trabajo y se tienen sistemas serverless también para flujos de trabajos. Ambos para flujos de trabajo productivos, esenciales para la empresa. Entonces, la respuesta es, si te gusta el tema de la nube y todo este cuento, te va a tocar aprender ambas. Ahora, mi respuesta personal, si estás aprendiendo y quieres de pronto hacer pruebas más rápidas, más concisas, más prácticas, sin tanta vuelta,
yo sí te recomiendo que aprendas serverless y aprendas, pues, digamos, pronto un enfoque más de estos servicios que te mostraba por acá, de Lambda, de API Gateways, DynamoDB. Por dos motivos. Primer motivo es porque es muy barato cuando estás haciendo pruebas rápidas y sencillas, porque te cobran solamente por las transacciones o los requests que uses. Entonces, por ejemplo, Lambda, que es el servicio, como les dije, predilecto para correr a nivel serverless, cómputo, te da una capa gratuita. A ver, Lambda Pre-Tier. Creo que es hasta 10 millones de requests gratis sin pagar un solo centavo. Entonces ya te voy a mostrar cuánta es. A ver, free. Listo. Sí, no, 1 millón. Entonces, ustedes quieren aprender un poquito de AWS y se meten a jugar. Listo. Desplegar una Lambda, pueden correrla hasta 1 millón de veces gratis, sin pagar un solo peso. Entonces, la mayoría de servicios serverless, cuando están en la capa gratuita y aprendiendo, son regalados, como la Lambda, por ejemplo, o muy, muy baratos. Mientras que, por ejemplo, si quieres aprender a jugar con instancias de EC2, te tocaría jugar con la Theos Micro, que es la gratis, pero hay que tener cuidado porque hay una letra chiquita que de pronto si uno se pasa de ciertos tiempos, de ciertos créditos, pues ya deja de ser gratuito. Entonces mi recomendación es, y a nivel productivo, utilizamos mucho serverless, la idea es que aprendan ambos, pero si quieren empezar, yo empezaría por serverless, que es más sencillo, y luego ya migran a instancias y el manejo avanzado de instancias. Este curso, el trabajo final, va a ser enfocado a instancias, pero si de pronto quieren cacharrear serverless, también son súper bienvenidos. Realmente esto es un mundo que está muy, muy, muy de moda y cada vez hay más bancos, empresas de hoteles, empresas pues de cosas transaccionales que toda su infraestructura está corriendo serverless, ni siquiera tienen instancias. Entonces, recomendación, empiecen con serverless, luego migran a instancias, pero ambas son utilizadas a nivel productivo, les va a tocar enfrentarse a las dos. Hay más, la letra chiquita de serverless que por debajo, eso también está corriendo en instancias, solo que uno no se da cuenta. Entonces no es que se vayan a desaparecer los servidores, empezamos a crear capas de abstracción por encima. Listo. ¿Tienes más preguntas, Dani, o con esa respuesta más o menos queda claro? Sí, no, ya quedó claro, gracias. Listo. Sigamos entonces, Santiago Delgado. Yo creo que ya habías preguntado, Santi, pero bueno, Santi, cuéntanos. No, no había preguntado. Bueno, no, entonces es mala mía. Santi, cuéntanos. Listo. Listo, mira, yo tengo dos preguntas. Una es muy relacionada a lo que decía ahorita nuestro compañero de los grupos y usuarios. Y es, Sí. dentro del curso había una parte donde decía, listo, están los usuarios, están los grupos, ahí gestionan los permisos, pero adicionalmente hay otra cosa como llamada roles. Y entonces la idea es como que tu instancia o tu servicio adquiera un rol para interactuar con otro servicio de Amazon. Y esa parte no me quedó muy clara cómo es esa autenticación de los servicios, porque creo que ahí ya no es como una persona, sino como un servicio. Y otra duda que me Ok. surgió ahorita mientras le estabas contestando al otro compañero es, o sea, serverless pareciera pues muy bueno porque uno tiene pues la posibilidad de escalar, no hay que preocuparse por tantas cosas. Te quería preguntar como cuál es ese gran contra o para qué caso de uso definitivamente serverless no Listo, no, aguanta. muy buenas preguntas. Y en la primera pregunta quiero que hagamos como paremos y analicemos algo importante, porque muchas veces en el software hay términos que son iguales según el contexto. Entonces, aquí es uno de esos momentos en donde quiero que aclaremos que en la definición de usuarios y roles depende del contexto. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, realmente no sé, la primera pregunta si están enfocados a usuarios y roles de Linux o usuarios y roles de AWS. Ambos tienen usuarios y roles. Entonces, depende del contexto de la pregunta, ustedes pueden tener usuarios y roles de AWS o pueden tener usuarios y roles de Linux. Y aquí empezamos a tener una gran diferencia. La respuesta que di al principio de la clase fue enfocada a Linux, es decir, a servidores. Pero también tenemos usuarios y roles en AWS. Y aquí es donde entra el servicio, que en mi opinión es el servicio más importante de AWS, que es el servicio que se llama IAM, que se traduce Identity and Access Management. Entonces, ¿por qué digo que es el servicio más importante de AWS? Obviamente pues estoy siendo un poco exagerado, pero la razón es porque este es el servicio que les garantiza a ustedes qué y qué, bueno, qué persona, qué rol, qué acción y qué cosas puede hacer alguien. Entonces,
Realmente este servicio tiene un gran propósito y es definir qué, cómo y cuándo o bajo qué condiciones se puede hacer algo en la nube de AWS. Esa es la respuesta, ese es el objetivo de este servicio. Entonces, Identity and Access Management lo que les va a permitir a ustedes es garantizar qué acciones puede hacer cierto, digamos, usuario o cierto servicio en la nube y hacia qué recursos. Y estas dos preguntas, cuando ustedes las ven así, pues digamos que es muy práctico, pero el objetivo real de esto es garantizar de que ustedes en un sistema tan grande como la nube puedan garantizar de que ciertos servicios puedan intercomunicarse o conectarse con otros. Entonces me explico un poco. Hagamos un ejemplo práctico y ya que hablamos tanto de Lambda y EC2, pues hagamos un ejemplo con ambos. Pongamos Lambda e EC2 y pongámoslo aquí par de par. Resulta que cuando ustedes tienen una Lambda o ustedes tienen una instancia y ustedes quieren poner a interactuar ciertos servicios, entonces voy a poner, por ejemplo, el otro servicio que ya hablamos mucho hoy, Bucket DC3, pues ya yo creo que ya estamos cansados de escuchar los 3 servicios el día de hoy. Tenemos algo muy importante y es, el Bucket nos va a permitir guardar archivos, pero resulta que ustedes están creando una solución bien bacana con un servidor o con una Lambda y resulta que en la instancia necesita agregar archivos al Bucket o la Lambda necesita agregar archivos al Bucket. Esta acción, pues háganse de cuenta que es una acción de poner objeto, es decir, agregar algo. Cuando ustedes tienen una acción así de este estilo, es muy importante garantizar que AWS sepa que la instancia de EC2 tiene permisos de poner objetos en un bucket. Por defecto, aquí es donde viene algo muy interesante, es que por defecto, todas las acciones están denegadas. Denegadas, esto es lo que en inglés se le llama pues el deny en los policies. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí es donde llega nuestro servicio más importante, que es IAM. A ver, yo se los muestro por acá. IAM, Identity and Access Management. Este es el servicio que va a decir, listo, usted, señorita Lambda, o usted, servidor, usted tiene permiso de poner objetos. Y aquí lo estoy poniendo pues en términos prácticos, pero en términos reales y tangibles, eso cómo se ve, eso cómo se come. Realmente ustedes tienen que ir a AWS, van al servicio IAM, y IAM lo que va a tener aquí es una serie de configuraciones. Entonces, primero vamos a tener usuarios y roles. Entonces, como pueden ver, aquí hay diferentes usuarios. Por ejemplo, yo tengo un usuario que se llama delete me, pues porque quiero borrarlo. Pero lo importante es entender que tenemos usuarios y roles. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es, háganse de cuenta que ustedes están en una empresa y van teniendo desarrolladores. Entonces, ustedes van creando diferentes desarrolladores. Entonces, voy a crear un usuario. Digamos que mi usuario se va a llamar Santi Bórrame. Listo, este usuario que se llama Santi Bórrame, voy a crearlo así súper rápido, sin mucha cosa, pues para darles un ejemplo. Y voy a crear otro usuario que se llama, no sé, Esteban Bórrame. Resulta que estos dos usuarios van a ser parte de mi empresa y yo voy a tener personas trabajando para mi empresa que están en mi cuenta de AWS. Pero ¿qué pasa? Resulta que llegará al punto en donde estos usuarios van a tener diferentes responsabilidades. Entonces Santi, por ejemplo, digamos que sería un usuario, digamos DevOps, y va a tener superpoderes para hacer configuraciones y cambios, pero resulta que Esteban no necesita superpoderes, él es un desarrollador puro, por ejemplo, de front o de back. Entonces, aquí es donde entra en papel los roles. Lo que uno normalmente hace es que uno crea un rol, perdón, los grupos, ¿dónde están los grupos? User groups, aquí están, grupos. Uno lo que hace es que uno crea un grupo según los requisitos de los usuarios. Entonces uno crea un grupo que se llame admin, por ejemplo, administrador DevOps. Yo creo el grupo. Y otro grupo que se llame, por ejemplo, desarrollador front. Desarrolladores front. No sé, cualquier cosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo en vez de asignarle directamente los permisos a Esteban o a Santi, no es buena práctica. Lo que uno hace es que uno se va a los grupos y esos grupos, uno lo que hace es que los administradores, aquí uno edita y uno dice, ve, resulta que Santi es un administrador, entonces yo agrego a Santi. Entonces ya tengo entre administradores, ya tengo a Santi. Pero resulta que Esteban era desarrollador, entonces voy a irme a desarrollador front y aquí voy a agregar a Esteban. ¿Por qué es importante esto?
Porque cuando ustedes tienen una empresa y empiezan a aparecer nuevas personas, resulta que el día de mañana llega una nueva persona al equipo, no sé, que va a reemplazar a Santi, entonces se va a llamar el nuevo usuario, se va a llamar Nuevo Santi, bórrame. Este usuario llamado Nuevo Santi, pues resulta que él va a entrar y resulta que él va a ser un administrador. Pero entonces, en vez de volver a pensar en todos esos permisos que tenía Santi, simplemente yo llego, vengo al grupo, digo, ah, no, ya en vez de tener solamente a Santi como administrador, vengo a este grupo y voy a agregar al nuevo Santi. Y así, digamos, muy sencilla, de una forma muy sencilla, garantizamos esos permisos a nivel de múltiples usuarios. Entonces, eso con respecto a la pregunta de usuarios y grupos. Estos son los usuarios y grupos que ustedes tienen en el contexto de AWS. Y estos usuarios y grupos hacen parte de IAM. Los roles son exactamente lo mismo, pero para servicios. Entonces, por ejemplo, el usuario de Santi puede crear cosas, borrar cosas, crear recursos, pero ¿qué pasa cuando ya las acciones las realiza otro servicio? Entonces, siempre que ustedes tengan entre servicio a servicio, es decir, por ejemplo, desde un servidor hasta un bucket de S3 o desde un servidor hasta una API, ahí ya no se manejan usuarios, porque es que la instancia no es un usuario, la instancia no tiene un nombre como una persona. Entonces, en ese orden de ideas, uno a esta señora lo que le agrega es un rol. Entonces, recordemos eso. Los roles van a ser enfocados para también dar permisos, pero por ejemplo, los servicios de AWS asumen roles, no asumen usuarios, asumen roles. Entonces, uno lo que hace acá es que ve los roles, vean que prácticamente todo lo que yo manejo en mis cuentas son roles, y esos roles van a estar enfocados a Lambda, van a estar enfocados a backups, van a estar enfocados a EC2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el examen, por ejemplo, de Practitioner les van a preguntar mucho, yo, ¿cómo hago para darle permisos, no sé, a un servidor para poner objetos en un bucket de S3? Ahí es donde ustedes van a responder, utilizamos el servicio de IAM, para crear un rol y ese rol que creamos va a decir, la instancia puede poner objetos en un bucket de S3. Si le quitamos el rol, automáticamente queda denegado. Entonces ahí es donde llega pues el papel de cómo vamos a dar los permisos. Todo eso es IAM. Listo, ¿cómo ves ahí la respuesta? ¿Sí más o menos hace sentido? Sí, buenísimo. Listo, bueno, no, perfecto, gracias ahí. Sigamos entonces con Esteban. Esteban, cuéntanos. ¿Qué más, Santi? ¿Cómo vas? ¿Me escucha Bien, bien? excelente. Sí, te Me escuchamos, alegra. Esteban. Listo, perfecto, me alegra. Santi, sino que ahorita estaba viendo que estabas hablando sobre los SS, los EKS, y se me ocurrió una preguntita. ¿Cuál es la diferencia entre la orquestación y la coreografía en AWS? Esa pregunta es buena, esa pregunta es buena. Te la voy a tratar de... Es más, hay un blog post que me gusta mucho, voy a buscarte ese blog post que lo habla súper bien de un chino que se llama Yang Kui, pero primero voy a buscar el blog y luego te voy a dar en términos prácticos la respuesta. Esa puede ser una pregunta más enfocada, por ejemplo, a un developer associate o un architect professional, pero la respuesta, a ver, Yang Kui, orchestration versus choreography. Me gusta mucho este post porque él explica muy prácticamente en AWS cuáles son los dos sabores. Entonces, te voy a mandar primero la respuesta a nivel de link y ya sí te voy a contar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos soluciones en la nube y esas soluciones resulta que ya tenemos muchos pasos, entonces, por ejemplo, un ejemplo muy práctico y muy famoso para este tipo de cosas, ustedes tienen un pedido, entonces, no sé, ustedes se van a amazon.com y ordenan, no sé, algo que les gustó, una camisa o alguna cosa. Eso primero empieza con agregar un producto, luego ese producto agrega ve, ese producto está en stock. Luego de estar en stock, procede uno al carrito y luego de proceder al carrito. Hay un montón de pasos y esos pasos tienen un montón de dependencias. Cuando ustedes tienen procesos que requieren todo este montón de dependencias y pasos que se conectan, tenemos que buscar una manera de orquestar o garantizar una coreografía de todos estos servicios. Soluciones a nivel de arquitecturas de diseño hay dos, coreografía y orquestación. Y no sé pues si hay palabra en español para cada una, coreografía y orquestación. Pero entonces, la diferencia principal es, cuando ustedes tienen coreografía, hay un ente central que es el encargado de
digamos que manejar la batuta, bueno, a ver, vuelvo a decir lo que quiero decir. Cuando ustedes tienen coreografía, todo se conecta por un ente central. Y ese ente central es el que redirecciona. Esto lo que quiere decir es que en AWS hay un servicio que se llama Event Bridge y ese servicio lo que va a permitir a ustedes es en un punto central crear un bus. Un bus en el contexto de nube es digamos, una arquitectura en donde un componente central se encarga de conectar varios sistemas. Entonces, si ustedes tienen una coreografía, lo que quiere decir esto es que hay un flujo de pasos y esos flujos de pasos tienen que pasar de una manera secuencial. Entonces, como vimos en el ejemplo de las pepitas, tenemos un montón de flujos que tienen que pasar en cierto orden. La diferencia entre estos dos es cómo se dan estas transiciones. Entonces, cuando tenemos coreografía, esto se da a través de un ente y ese ente se llaman buses y esos buses permiten conectar los mensajes. Pero cuando tenemos, por el contrario, orquestación, tenemos step functions, máquinas de estados. Yo creo que para el nivel pues de este curso no voy a entrar mucho en materia pues como en cómo se crean ambos y cómo funcionan, pero sí quiero dejar algo claro y es que esto no es algo pues del enfoque de la practitioner, pero sí podemos hacer algo. Si quieres, Esteban, te lees este post y si tienes más preguntas, si quieres montar, por ejemplo, una solución versus la otra, podemos hacer un experimento bien bacano y quedamos pendientes de revisarlo la próxima clase, porque, como les digo, podemos hablar horas de este tema porque son patrones un poco más avanzados. Las empresas a nivel productivo normalmente manejan las dos. Por ejemplo, en la empresa actual donde trabajo tenemos flujos que se manejan a nivel de orquestación y otros flujos que se manejan a nivel de coreografía. Si llegan a preguntarle estos términos en la certificación, por ahora, orquestación es step functions o máquinas de estados y coreografía va a ser a través de Event Bridge, es decir, este servicio que ven acá. Entonces, si quieres, Esteban, sigue investigando por tu cuenta este post y luego conversamos más a fondo, pues porque yo creo que pronto es un poco más avanzado diferente a lo que vamos a ver en el curso. ¿Listo? Listo, perfecto. Muchas gracias. Listo, de una. A ver, sigamos con las preguntas. Joan o Juan, no sé cómo se pronuncia, cuéntanos. Joan. Hola Santi, ¿cómo vas? Joan, Dos preguntitas. La primera es, pues he tenido dificultades técnicas de conectividad para asistir a las clases, a las primeras clases. Entonces ando un poquito perdido. Si de pronto la pregunta es reiterativa, pues te pido disculpas. ¿Tú me podrías indicar, por favor, cómo puedo acceder a los videos de las clases que ya se presentaron primero? Y segundo, si sabes qué debo hacer para poder hacer parte del grupo de Teams e informarme a través de ese grupo del avance del curso, por favor. listo, perfecto. Entonces, primera pregunta, Joan, ¿tienes acceso a este grupo, sí o no? No En tengo. Teams. No lo tengo. Listo, no, entonces, esas preguntas técnicas se me salen a mí como de mi soporte técnico porque yo no tengo superpoderes de darte permisos, pero lo que vas a hacer es que te vas a conectar y te va a mandar el correo a quien le tienes que hablar, ya te va a pasar el correo. Le mandas el correo a Julia, ya te va a pasar el correo de ella, listo. Y Muchas con gracias. Julia vas a encargarte digamos que le dices a ella la cuestión y ya ella te ayuda, listo. Entonces ya te va a pasar el correo. También un Listo, muchas segundo, gracias, Santiago. Muy amable. listo, de una. Y para el tema de los videos, entonces primero vamos a hacer eso, va a pasar aquí en el chat. Un segundo, me perdió el chat, bueno, voy a buscarlo por acá, abrir, chat, listo. Listo. Para la segunda pregunta es, ¿dónde puedes encontrar las grabaciones? Una vez tengas acceso, te vienes a la sección donde dice Recap y en esta sección te van a salir las grabaciones. Bueno, perdón, aquí no, te vas al grupo, perdón, primero te vas al grupo, dentro del grupo te vas a donde dice sesiones en vivo, live sessions, y acá le das clic, por ejemplo, una grabación de antes. Entonces haces scroll para arriba, buscas pues la grabación respectiva. Esta fue de la clase pasada, le das clic y ahí ya te va a salir la sección de recap y en recap te sale el video. Entonces, simplemente sería darle clic y tienes 60 días para verlo. Y no sé si el tiempo se pueda expandir. Yo creo que el curso era 3 meses. De pronto podemos solicitar que nos lo expandan, pero bueno, vas a tener entre 2 a 3 meses para ver el video. ¿Listo? Listo, súper chévere. Muchas gracias. Perfecto. De una, Joan. Listo, Ve- Johan, cuéntanos.
Hola Santiago, ¿cómo vas? Mi pregunta más también por el camino de mi tocayo. Lo que pasa es que mira que la semana pasada yo tenía acceso a Teams pero digamos que ahorita ya no tengo acceso, no sé por qué, o sea, no me deja acceder y me dice que es que digamos que he perdido como es que el rol, ya no son a guest, sino solo se pueden acceder a los asignados, algo así. Entonces le mandé fue un correo a Nadia, entonces pues voy a intentar con Julia, porque con Nadia no me ha respondido aún. Entonces pues digamos que creo que más de Listo. un compañero tiene ese problema porque yo vengo del curso de Linux ahorita, el bootcamp de Linux, y también tenían ese problema. Entonces pues bueno, Listo. pues voy a intentar con... Perfecto, no. Sí, no, intenta con Julia. Ahí me disculpa si has tenido problemas pues con el curso. La verdad se me sale de las manos porque yo ni siquiera tengo acceso a las personas del curso. Simplemente pues como que doy las clases sincrónicas. Pero entonces lo que podemos hacer es, bueno, mientras que te dan el acceso, Julia, me imagino que te responderá rápidamente, pero mientras que te dan el acceso, lo que puedes hacer es me escribes y yo trato de descargarme la grabación como sea y te la envío asincrónicamente mientras que tienes el permiso como medida de emergencia, ¿listo? Entonces, las personas que no tienen acceso a la primera clase, que la quieren ver y son externos, me escriben y yo voy a ver cómo me puedo conseguir ese video y se los mando, ¿listo? Dale, Santiago, muchas gracias. Listo, de una, perfecto. Bueno, sigamos con las preguntas. Gilberto, cuéntanos. No, pues es que la vaina, qué pena. Yo igual, en la primera clase también comenté lo mismo y yo ya le escribí a Nadia y a Julia y no, ninguno contesta. Le mandé pantallazos. No sé si, yo no tengo acceso. No tengo acceso porque yo creé la cuenta con LinkedIn y era Gmail. Y ese correíto que estamos viendo ahí, yo seguí los pasos y no, me dice que no tengo los permisos. O sea, el código se me cayó a los 10 minutos. Eso generó un código y lo escaneé y bueno, ahí se quedó el tema y nunca pude entrar. No, ni nadie ni yo han contestado. No sé cuánto de tiempo prudente para espera. O se hacemos un listadito y aprovechamos Listo, su no. conexión. Sí, no, hagamos algo mientras que la idea es que les escriban porque si no, no van a tener acceso y es importante ese acceso. Pero mientras tanto, Sí, entonces también me escribes a mí y yo me rebusco ese video de la clase pasada y te lo envío, listo. Mientras tanto. listo, ¿no? Gracias. Y si no me pueden escribir por Teams porque ni siquiera tienen acceso, me pueden conectar. La clase pasada pues les mostré por dónde me podían conectar, pero entonces se pueden Ah, conectar conmigo. Pero link, yo te la envié. sí. Ah, bueno, listo. Entonces por LinkedIn me escribes y de una. Uy, gracias. Bien, bien. Listo. Bueno, más preguntas conversadas. Santi, ¿tienes otra pregunta? Sí, gracias, tocayo. Resulta que yo te había hecho dos preguntitas, la de los roles y la de qué casos de uso no son tan óptimos para serverless. Ah, sí. Bueno, gracias. Ahí me disculpas por no responder ahorita. Tranquilo. Se me olvidó la pregunta. Entonces, bueno, ¿qué casos de uso no son tan buenos para serverless? La respuesta, digamos que hay varios casos puntuales donde no vale la pena tanto tener algo, digamos, a nivel de serverless. Por ejemplo, caso súper famoso, este es el caso de Amazon, creo que es Amazon Prime, not serverless use case. Espera, creo que es Amazon Prime. Dame un segundo. Fire. Prime Video, sí. Te vamos a mandar un link súper bacano que es un caso de uso donde hacer las cosas serverless era extremadamente costoso, descartado. Y este caso, a ver yo si te lo puedo mostrar por acá, sí. Listo, entonces te voy a pasar este link para que veas un ejemplo y tengas pues como una lectura, ahí como queda como de tarea esa lecturita. Pero en este caso, ¿por qué no era tan, digamos, tan valioso, digamos, tener un esquema serverless? Porque resulta que era un caso en donde tenían un montón de, digamos, de procesamiento a nivel de cómputo que tenía que realizarse dentro de unas soluciones distribuidas. Y ese cómputo, si se hacía a nivel de serverless, lo que tenía que pasar es que eran muchos procesos por aparte llamándose entre todos y esos cambios, esos procesos eran muy costosos. Entonces lo que hicieron fue que pasaron de un esquema serverless a un esquema monolito y era un caso donde el objetivo principal de este caso realmente era procesar
videos. Entonces, este caso, el caso de uso, digamos que lo que tenían era un montón de lambdas, a ver, yo send to back, y lo que tenían que hacer era process videos. Entonces, lo que ellos hicieron fue, en vez de tener todas estas lambdas por separados, lo que hicieron fue que lo pasaron a unas instancias pues de EC2, o digamos, háganse de cuenta en un monolito, ¿cierto? Entonces lo pasaron a un monolito, monolith. Y lo que hicieron fue que se ahorraron todos esos cambios de ejecuciones y todo ese procesamiento, y solamente con ese cambio, aunque pasaron de serverless a algo monolítico, es decir, algo desacoplado, algo altamente acoplado, como esto era en el contexto de procesar videos, se ahorraron un montón de plata. Entonces, este sería como el primer caso de uso donde no vale la pena. Segundo caso de uso, cuando tienes, por ejemplo, procesos que duran, por ejemplo, más de 10 minutos. Cuando tú tienes una lambda, digamos que retomando el ejemplo de las lambdas que hemos hablado, pues que es el ejemplo serverless por defecto, el tiempo máximo que puede ejecutar esa lambda es un total de 15 minutos al día de hoy, 2024, no sé si el próximo año sea más. Hoy en día tienes hasta 15 minutos. ¿Qué pasa si tú tienes que procesar algo, por ejemplo, un batch processing de muchos archivos o unos reportes que se procesan, no sé, una vez a la semana, pero son cientos y miles de archivos y el procesamiento de esos archivos dura un montón de tiempo? Entonces, digamos, en ese caso, si tienes que procesar algo que dura una hora, no vale la pena hacerlo a nivel de lambda, porque no solamente te va a salir costoso, sino que es imposible hacerlo en una sola lambda, porque la lambda te va a durar 15 minutos y no tienes las capacidades. En ese orden de ideas, es mejor pasarse a un esquema un poco más tradicional y puedes pasarte una instancia de EC2 o incluso lo puedes correr, por ejemplo, en SS o EKS, porque en SS y EKS sí puedes tener tus contenedores corriendo 24/7. Entonces acá digamos que tienes procesamiento 24/7 y puede ser mucho, mucho, mucho más económico. Entonces otro ejemplo sería, por ejemplo, procesamientos muy extensivos en tiempo. ¿Listo? Sería como otro caso de uso. ¿Qué otro caso de uso puede ser interesante? Por ejemplo, cuando tienes que tener configuraciones muy avanzadas, entonces, digamos, configuraciones muy, muy avanzadas a nivel de kernel o a nivel de sistema operativo. Entonces, por ejemplo, estás trabajando en, yo qué sé, un banco y ese banco tiene unos requisitos por la superintendencia financiera o cualquiera que sea el país correspondiente, la entidad correspondiente al país. Resulta que Lambda te da un contenedor y ese contenedor tú no le puedes actualizar el kernel porque, bueno, digamos que en resumidas cuentas funciona de una manera que no se puede actualizar el kernel. Entonces ahí sí o sí te toca migrar, por ejemplo, un esquema de EC2 que sí le puedes modificar el kernel, parcharlo, digamos que le puedes poner a esto antivirus, etcétera, etcétera. Y es algo que a nivel de serverless no puedes hacer porque no te le puedes meter como en las entrañas al contenedor que está corriendo la lambda. Entonces, en ese orden de ideas, es otro caso de uso. Cuando tienes configuraciones muy avanzadas a nivel de sistema operativo, de parches, de usuarios, ¿dónde más puede ser interesante? Yo creo que con estos tres casos pues tenemos un ejemplo, pero si quieres más casos, pues me puedo poner como en la búsqueda de otros casos y otros blogs de cuándo no vale la pena utilizar serverless. ¿Listo? Pues con estos me queda muy claro, pero listo, muchas gracias. Listo, ¿no? De una, perfecto. Bueno, a ver, sigamos, más preguntas. Listo, no tenemos más preguntas, conversad, vamos a ver el chat. Ah, bueno, no, Jorge, cuéntanos. Bueno, ya que estaba hablando como la parte de serverless, vi como que mencionaste Dynamo. Dynamo es cierto que es para no relacionales. Bueno, primera pregunta. Segunda, siguiendo ese tema de serverless, el hecho de tener una instancia implica que la tenemos prendida el tiempo que la vayamos a usar. No sé si de pronto hay una forma, por ejemplo, creo que en Google, pues en GPC tiene la manera de crear una instancia y que después de cierto tiempo de no usarla, ella como que se pone en estado, no sé, como dormida. Y después en la primera petición vuelve y se levanta. Y así pues, entonces digamos que ella se duerme como en ese tiempo no está cobrando, pero por el tiempo que se está ejecutando, sí. No sé si de pronto acá en AWS también tenemos ese servicio. Otra pregunta. Mencionaste lo de como el registro para almacenar la imagen de Docker.
digamos que, ¿por qué un registry y no un bucket? Es como, ya son Listo. como... Bueno, muy buenas preguntas. Entonces, a ver, comencemos por la primera pregunta que era lo de... Ah, bueno, voy a empezar por la segunda, ya que estamos hablando del tema de instancias y lambdas. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué ofrece AWS para el tema de prender, apagar instancias? Cuando digo prender es inicializar o parar instancias. Resulta que para eso, así como dijiste, en GCP hay un sistema, en AWS otro sistema, y ese sistema se llama Auto-Scaling Groups. Auto-Scaling Groups. Los Auto-Scaling Groups o grupos de autoescalamiento lo que te permiten es configurar una serie de parámetros. Entonces, parámetros como la mínima cantidad de instancias, por ejemplo, 1, la máxima, por ejemplo, no sé, 5, y la deseada, desired, y ahí le puedes poner 2. Esto te va a permitir garantizar que siempre tengas una cantidad mínima y máxima de instancias en cierto momento. Entonces, aquí controlas la cantidad. Pero algo muy interesante del Auto-Scaling Group es que no solamente te permite escalar y desescalar, sino que te permite, digamos, basados en eso se llama tracking policies, políticas de traqueamiento, no sé cómo de trazabilidad, tracking policies o events, scheduled events, entonces políticas de trazabilidad o eventos programados. Con esto lo que vas a permitir es decirle al servicio cómo escalar, es decir, bajo qué condiciones, por ejemplo, CPU, bajo peticiones, bajo RAM, bueno, RAM, sí, RAM también se puede, ya bueno, memoria, porque netamente no es RAM. Y los schedule events lo que te permite es, supongamos que se viene Black Friday y necesitamos tener pues un arsenal de instancias porque es que vamos a tener muchas peticiones. Eso se hace con schedule events y lo que tú le dices es, ve, yo quiero que este día a cierta hora tengamos más instancias. Entonces esto es, digamos que decirle el comando de inicializar o apagar instancias. Esas, como para responderte, este sería la equivalencia del servicio que te permite hacer esto a nivel de AWS, similar al que mencionaste en GCP. Pregunta número 3, que ya que la tengo fresquita. La pregunta número 3 es, bueno, tenemos Docker y tenemos unas imágenes de Docker geniales. Entonces tenemos imágenes que son, por ejemplo, no sé, tenemos nuestra imagen de Python con, yo qué sé, creémonos algo bien raro. Python con SonarQube, con cualquier otra cosa, con Jenkins, no sé, una imagen que sea algo puntual de la empresa tuya. Aquí, cuando tú creas una imagen con Docker, entonces tenemos nuestra super ballenita que es Docker, o lo que sea el símbolo, y esa imagen que creas, resulta que tú creas una imagen y esa imagen cuando tú la creas, tú la puedes guardar. Entonces, en tu computador, en local, en tu computador, digamos que hay un tema y es que tu computador, tú puedes tener como una ruta en tu computador donde está esa imagen, pero eso está en local. Entonces, tenerlo en el computador, aquí la construyes, ¿listo? Construyes esa imagen en local. Pero ¿qué pasa? Cuando uno está en el productivo, uno necesita guardar esa imagen. Entonces, para guardar esa imagen, existe la pregunta, ¿vale la pena hacerlo en S3? Digamos que podemos traernos aquí el servicio de S3. ¿O será que, por qué vale la pena en vez de guardar esa imagen, en vez de S3, y más bien la guardamos en un registry? Entonces, tenemos, por ejemplo, en AWS tenemos ECR. ECR es el registry para guardar imágenes de Docker en AWS. Eso se llama Elastic Container Registry. Entonces, una opción es SR, que es el servicio administrado de AWS para guardar imágenes de Docker. Eso, primera opción. Segunda opción, tenemos, por ejemplo, Docker Hub. Entonces, Docker Hub. No tengo el logo, pero bueno, busquemos Docker Hub logo. A ver, para poner un logo como para que se vea aquí la diferencia. Bueno, yo creo que no tiene el logo ni siquiera. Supongamos que este es el logo. Listo. Este es el logo, voy a copiar esto. Listo, entonces, ¿qué pasa? Cuando uno trabaja con Docker, una de las cosas más importantes es manejar el versionamiento de las imágenes. Entonces, cuando tú construyes una imagen con Docker, eso te crea un artefacto, te crea una pepita. Esa pepita es tu artefacto, que es una imagen. Entonces, aquí construyes una imagen y desde esa imagen vas a levantar un contenedor. Ahora, ¿qué opciones tenemos? Puedes guardar esa imagen en S3,
o puedes guardar esa imagen en SR, o puedes guardar esa imagen en Docker Hub, y bueno, hay más opciones según el contexto. Mi recomendación es, no vale la pena guardarla en S3 por dos motivos. El primero, porque S3 de alguna manera es un servicio que no te da ningún tema de versionamiento a nivel de Docker. Y cuando hablo de versionamiento a nivel de Docker, es que, a ver, yo hablo, ¿será que tengo la cuenta de Docker Hub abierta para mostrarles? Docker Hub. Denme un segundo a ver si podemos hacer login rápidamente. Bueno, no la tengo a la mano, pero voy a buscar una imagen pública, por ejemplo, la imagen de Python. Listo, busquemos la imagen de Python. El superpoder de Docker Hub es que te guarda las imágenes, pero te da un montón de bondades o beneficios, como todo el tema de manejo de tags. Cuando tú manejas tags, estás etiquetando una imagen y la estás guardando bajo cierto criterio. Entonces, mira que solamente la imagen de Python tiene un montón de tags, y todos estos tags por detrás tú no te preocupas por cómo guardarlo, dónde guardarlo, cómo garantizar que no lo guardes en la misma partición del bucket de S3, es decir, la misma llave, sino que Docker Hub de entrada ya te viene con todo el soporte de tags, y también te viene con todo el soporte de, digamos que el tag latest. Siempre que tú quieras un tag específico, le pones el nombre del tag y luego el latest, y así garantizas que tengas una versión específica en Docker Hub. Con S3 no, con S3 tú pones un archivo y eso te va a quedar un S3 key, o sea, una ruta, llamémoslo también URI, y esa ruta resulta que es una ruta que, si el día de mañana tienes que cambiar una versión, eso va a sobreescribir encima, pero siempre que utilices una solución distribuida, por ejemplo, SS o por ejemplo EKS, ellos no entienden buckets de S3 como repositorios de imágenes, o al menos no lo entienden directamente, te tocaría crear una abstracción. Entonces, primera respuesta, te toca reconstruir todo el tema de etiquetas, que son tags, y te toca reconstruir todo el tema de uso de imágenes, es decir, te toca crear una abstracción en tu código fuente para el uso de las imágenes. Entonces, estás reinventando la rueda, es mejor irse de una vez por Docker Hub o SR, que ya tienen estas funcionalidades. Y la segunda parte, la respuesta esa es la más importante. Del año pasado salió una encuesta que más o menos el 90% de las aplicaciones productivas han tenido una brecha de seguridad en contenedores. 90%, 9 de cada 10 empresas que están corriendo contenerizadas las han hackeado a nivel de contenedores. Entonces, la ventaja o la ventaja de manejarlo con Docker Hub o SR es que estos servicios son muy interesantes a nivel de escaneo de imágenes. Entonces, digamos que tú manejas SR, ya de entrada vienes por acá con unas funcionalidades en la izquierda, que es todo el tema de, a ver yo si lo encontramos por acá, scanning, todo el tema de escaneo de imágenes. SR, cada vez que haces un push, un evento interno, te escanea tus imágenes. Si lo haces en S3, pues no tienes esas bondades, te toca manejar el escaneo directamente hacia pura mano, pues digamos que nada que ver. Entonces, no sé si con eso respondemos la pregunta 2 y la pregunta 3. Sí, Dante, muchas gracias. Me queda la Listo. duda cuando dabas la cantidad mínima puede ser 0, porque creo que esa es la cuestión en GCP, que la cantidad mínima puede ser 0. Entonces ella Sí, se paga y se crea en un momento. claro. La cantidad mínima la pones como 0, y ya que al ponerla en 0, eso quiere decir que matas todas las instancias y sale. Pero ante una petición, ella se crea solo. No, Porque, entonces, ah, para ese tipo de soluciones, lo que yo he visto en la industria que hacen es que crean otra instancia chiquitica, una instancia T2 Micro, y a esa instancia le ponen, hazte cuenta como un health check, como una ruta puntual. Y esa instancia es la que se encarga de prender tu instancia, para que una vez realizas la petición, ya tengas una instancia inicializada. Pero, aquí es súper importante, es un asterisco, la petición original se te muere. La petición original que te prendió la instancia se te muere. Entonces, AWS no maneja una solución directa que sea capaz de escalar la instancia y guardar esa petición original. Por lo menos no a nivel de APIs o a nivel de HTTPS. Para eso hay otras soluciones, pues que ya en este caso te tocaría buscar algo más asincrónico. Por ejemplo, no sé, buscar una cola, buscar un sistema, un proxy que te prenda las instancias. Entonces,
yo creo que ya es un poco más avanzado y podemos planearnos alguna solución como para hacerlo en AWS, pero no hay un servicio que por defecto te lo soporte a nivel de AWS. Listo. Santi, y una pregunta, digamos, uno con un Lambda no puede hacer eso de prender o empezar a escalar instancias, con eso de Claro, pronto no. tú lo puedes hacer a nivel de Lambda, pero entonces, ¿qué pasa? Esa petición original, la petición número 1 que llegó a la Lambda, pues la estás pasando por una Lambda, entonces ya todas tus peticiones, no sé, todos 10 millones de peticiones, todas van a pasar por una Lambda. Entonces, vale la pena Mm, que cada petición en nuestro sistema pase por una Lambda para ver si la instancia está prendida o no, y si no prenderla, ahí es donde es claro. una decisión posiblemente que no vale la pena a nivel de arquitectura. Lo que uno puede hacer es seguir manejando el grupo de autoescalamiento, pero dejarlo en uno, y lo que uno puede hacer también es crear, digamos, un sistema en donde tengas diferentes tipos de instancias. Entonces, por ejemplo, para tu sistema transaccional, todas les creas unas instancias bien gordas, bien bacanas, por ejemplo, no sé, XX large o algo así, pues súper grande, pero dejas dentro de tu grupo de instancias, se llama fleet o, no sé, el fleet, eso dejas una instancia chiquitica. Entonces, lo que uno puede hacer como workaround es dejar una instancia pequeñita y dejarlo en uno, y esa instancia pequeñita siempre está pendiente, pero las que sí crecen y te hacen el tráfico principal serían estas. Pero bueno, eso ya son soluciones más así como hechas en casa, pero no hay una solución oficial de AWS que yo conozca, por lo menos que te guarde la petición original cuando todas tus instancias están muertas. Pero sí, para responder la pregunta, prender y apagar instancias, lo puedes hacer desde una Lambda, lo puedes hacer desde ICS, lo puedes hacer desde tu PC, lo puedes hacer desde cualquier cosa que corra código en el mundo, ya sea local o en nube. Cualquier sistema te puede prender o apagar instancias con un comando de AWS CLI. Entonces, para darte respuesta, por ejemplo, AWS, ya te voy a mostrar. Ya. Cuando ustedes tengan duda de un comando, ustedes simplemente lo buscan AWS, y aquí hay varias formas de hacerlo, pero a nivel de comandos se utiliza CLI. CLI es Command Line Interface, línea de comandos, y luego buscan el comando. Entonces, AWS CLI, por ejemplo, S2, son las instancias, update, pongamos start instant. Entonces buscan AWS CLI y luego el comando que quieran hacer. Normalmente es el primer link o el segundo link, uno de los primeros, y ustedes se meten y ahí AWS les dice, oiga, si usted quiere prender una instancia, usted se tiene que tirar cierto comando, y al tirarse ese comando, ustedes pues ya le pasan ciertos parámetros. Es más, lo podemos hacer aquí en vivo en directo, ya que tenemos una instancia. Por aquí tenemos una señorita que está prendida que se llama Santi. Bueno, un señor, se llama Santi. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apagarlo, eso está corriendo. Entonces, muy sencillo. Uno se puede abrir Cloudflare y esto se puede hacer desde una Lambda, se puede hacer desde el computador, se puede hacer desde otro proceso. Y lo que vamos a hacer es hacer que esta instancia pare. Cuando ustedes están haciendo la practitioner, les dicen, recuerden que hay 3 maneras de interactuar con AWS. Manera número 1, CLI, la que vamos a hacer en vivo. Manera número 2, SDK, Software Development Kit. Eso es, por ejemplo, cuando ustedes lo programan desde Python o lo programan desde Java, lo programan desde un lenguaje de programación. Eso es Software Development Kit. Y forma número 3, lo pueden hacer a través de la API. Esta es como la más bajo nivel. Esta se las muestro. Si a alguien le interesa, pues digamos que puede buscarla, y si tiene dudas me preguntan. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es interactuar con AWS por la CLI, la línea de comandos. Aquí tenemos nuestra terminal, y en la terminal lo que vamos a hacer es decirle, oiga señora, yo quiero matarlo, quiero acabar esta instancia. Entonces, ¿uno qué hace? Se viene a la documentación y ella dice, para aprender una instancia tenemos que copiar este comando. Entonces voy a copiar acá este comando, entonces lo voy a decir AWS, siempre se empieza con AWS. Luego, uno después de decirle AWS, a ver, yo les muestro por acá, uno dice qué servicio va a utilizar. Entonces voy a utilizar el servicio de S2. Recordemos, S2 es Elastic Compute Cloud, o sea, el servicio de servidores, instancias, etc. Entonces vamos a decirle AWS, voy a hacer un poco más de zoom para que lo veamos. AWS, luego EC2, o sea, la instancia, el servicio, y luego nos vamos a la documentación y la documentación nos dice que tenemos que pasarle eso.
start instance y luego el instance ID, o sea, el identificador de la instancia. Entonces pegamos esto, y start instance y luego instance IDs, y en instance IDs voy a copiar el identificador de la instancia, que es este que vemos acá, y lo pegamos. Entonces lo daré enter. Esto es un comando de CLI. Apenas ustedes lo manden, ustedes van a recibir una respuesta. Y aquí dice starting instance. Ah, bueno, yo le puse el de prender, pero hay que pararlo, ¿cierto? Digamos que puse el comando que no era. Aquí lo estoy prendiendo, pero para pararlo, pues no hay lío. En vez de tirarnos el de start, le tiro el de stop. Pues lógicamente. Entonces, aquí me tira el comando de parar la instancia, todo por CLI. Aquí dice, ya la estamos parando, y si nos vamos pues aquí a la instancia y refrescamos, deberíamos ver que esa instancia ya está parando. Entonces, con eso sí te puedo mostrar que se pueden prender y apagar instancias de manera automatizada. Y ese comando que nos tiramos lo puedes correr desde otra nube, lo puedes correr desde tu computador, lo puedes correr desde la misma consola, que es como lo corrimos nosotros, pero pues digamos que ya dependerá del caso de uso. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta adicional? Listo, Jaime, cuéntanos. No, qué pena, era otra cosita y me equivoqué. Gracias. Ah, listo, no, de una, no hay lío. Bueno, ya el tiempo se nos está agotando. Voy a pasar rápido por el chat. Listo. Hasta que lo llegamos, ya se la respondimos. Una política para que automáticamente escale. Exactamente, Richard, muchas gracias ahí. Así como lo mencionamos ahorita, cuando tenemos auto-scaling groups, los grupos de autoescalado, tenemos tracking policies, políticas de trazabilidad. Esas políticas son las que menciona nuestro compañero Richard y son las que nos permiten crecer para que tengamos más instancias o achiquitarnos para destruirlas. El caso de uso de EBS, yo creo, Santi, que ya lo hablamos ahorita, pero en resumidas cuentas, cuando tienes una instancia y esa instancia quieres que la información de la máquina no se pierda, lo que uno hace es que utiliza EBS y guarda la información ahí para que si por algún motivo el servidor se crashea, por ejemplo, cuando uno está trabajando y a veces, pum, el computador muere, eso le puede pasar a las instancias. Hay una frase de Wegner Vogels, que es el CTO de AWS. Les voy a mostrar Wegner Vogels, everything fails all the time. Una frase que el CTO de AWS dice mucho, y es el CTO, o sea, el Chief Technology Officer, la persona líder en tecnología. Everything, aquí está. Este señor siempre dice, todo falla todo el tiempo. Entonces la premisa de AWS es entender que nuestros sistemas no son perfectos y que en cualquier momento se pueden caer. Entonces AWS siempre dice, oiga, cuando usted planifique, ustedes en los cursos van a ver qué es el Well Architected Framework. Cuando ustedes vean esos recursos van a ver qué significa planear bien. Planear bien significa estar preparado para que falle. Uno desde el día cero tiene que pensar que esas instancias que uno está desplegando se van a morir, para uno estar preparado cuando ya se mueran. Entonces, esa ciencia o esos recursos, esas formas de trabajo, es lo que hoy en día se conoce como Chaos Engineering. Eso es lo que se conoce como Chaos Engineering. Chaos Engineering. Esto fue creado por Netflix y tiene un par de herramientas, o ingeniería del caos, Y eso es una rama muy bonita de DevOps y de la ingeniería en general de la nube y el software. Lo que hace esto es que ustedes siempre que hacen las soluciones, hacen pruebas destruyendo sus soluciones. Entonces hacen pruebas, ¿qué pasa si el día de mañana se cae AWS? ¿Qué pasa si mi red se cae? ¿Qué pasa si mi proveedor ya no funciona por alguna razón? ¿Qué pasa si no tengo, por ejemplo, una instancia protegida? Entonces, ustedes se autodestruyen su infraestructura y tienen que evaluar qué tan bien preparados están para eso. Entonces, toda esta técnica se llama Chaos Engineering. Hay muchas lecturas de Netflix interesantes de cómo lo han montado, entonces les dejo ahí pues ese dato. Listo. EBS a nivel de AZ, sí, pero te permite manejarlo a nivel regional. Pero aunque es a nivel regional, te permite exportarlo a otras regiones bajo ciertas consideraciones. Pero en resumidas cuentas, sí, se trabaja a nivel de región, los EBS. Fargate no está entre las consentidas. Bueno, lo que pasa es que Fargate tiene el caso de uso primordial relacionado altamente con SS y EKS. Entonces, SX y EKS son los principales, o sea, todo lo que tú vayas a desplegar en Fargate, normalmente, a ver,
Normalmente cuando tú despliegas SS o EKS, ellas dos van montadas por debajo entre dos alternativas. Entonces, cuando menciono Fargate, lo que realmente estoy mencionando es, tú tienes estas dos, que es SS y EKS, pero cuando tú lo despliegas, tienes dos alternativas para mostrarlo. Espera, yo busco aquí ¿dónde está el símbolo de Fargate? Aquí está. Entonces, la razón por la cual uno no habla tanto de Fargate, pero también es súper importante, es que tú estás creando un clúster de SS o EKS, pero ese clúster tiene que correr en algún lado. Aquí sí necesitas, digamos, una infraestructura de cómputo. Entonces, AWS te pregunta, oiga, ¿usted quiere que desplegarlo en sus propios servidores de EC2 o lo prefiere desplegar Fargate? Y Fargate te está diciendo, AWS lo administra. Entonces, si yo me voy acá y nos vamos, por ejemplo, a SS, ¿cierto? SS, también aplica para EKS. Cuando tú creas un clúster, bueno, no sé si en las opciones inicial me muestre, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Voy a abrir también EKS para mostrarles rápidamente. Está un poco lento. Listo, entonces, cuando ustedes crean un clúster de EKS, les voy a mostrar Create, y ese clúster de EKS, a ver, yo les muestro por acá, a ver si tenemos la pregunta. No nos pregunta, entra la pregunta, pero bueno, en resumidas cuentas, cuando ustedes creen el clúster y sigan pasando estos pasos, no lo va a mostrar hasta el final, pero cuando ustedes van a estas configuraciones más adelante, les va a preguntar dónde quiere que corra la infraestructura. Y ahí van a tener dos opciones de respuesta. S2 o Fargate. Entonces, Fargate realmente es el servicio que por debajo te permite que AWS corra la infraestructura y tú nada más te preocupas por estos dos. A veces nos interesa preocuparnos por los servidores, hay veces no. Entonces, la respuesta es, si necesitas tener control total sobre tus servidores, te vas posiblemente por S2. De lo contrario, te vas por Fargate y EKS y SS. Ambos pueden correr en las dos, tanto S2 como Fargate. Bueno, sigamos con las preguntas. EBS y FS también son de tipo serverless. La respuesta es sí. O sea, lo que pasa es que la ventaja de EBS y SS es que automáticamente AWS se encarga de todo lo que está por detrás. Pero son servicios que están enfocados a instancias. Entonces, si bien son servicios serverless, son servicios que se usan para instancias. Entonces, cuando tú lo pegas a una instancia, la instancia ya no es serverless, ya la instancia la administras tú, pero estos dos servicios sí AWS los maneja completamente y tú no te tienes que preocupar realmente por ellos. Aquí nos pregunta John, ¿qué comando de CLI usas para borrar todos los archivos de un bucket que viene el versionamiento activado? Aquí no hay un comando directo que yo recuerde porque cuando uno borra archivos en S3, uno es lo mismo que buscamos ahorita. O sea, ustedes buscan en internet CLI, S3, delete object, ¿cierto? Entonces, ustedes buscan el comando. Y ese comando les va a dar una respuesta. Y esa respuesta puede ser, no sé, aquí está el bucket, aquí está la llave. Pero, ¿qué pasa? Recordemos que los buckets a nivel de objetos tienen unas versiones. Entonces, si ustedes tienen un bucket y ese bucket tiene un objeto, no sé, digamos que el objeto se llama video.mp4. Pero resulta que el video lo has actualizado 10 veces. Entonces, cada versión que va subiendo el video te va creando una copia. Entonces, ¿qué te toca hacer? Te toca hacer un loop, un ciclo, que vaya iterando video por video y te los vaya borrando. En este caso es más práctico tirártelo en Python y hacerte un loop y que te vaya borrando todos los objetos de versionamiento. Pero entonces la respuesta es, te toca tirar el nuevo comando varias veces, pero ojo, apuntando a diferentes versiones. Si quieres, trata de montarlo ya sea con la CLI o en Python. Y si tienes alguna duda, lo podemos revisar la próxima clase, ya como tarea. Listo. Para conectar a Lambda como API Web es necesario conectarlo con API Gateway, ¿cierto? Creo que API Gateway no tiene capa gratuita, así que ahí sí cobrarla, ¿no? Entonces, bueno, muy buena pregunta. Y esta pregunta es interesante porque crear APIs es una de las condiciones más importantes y también más complejas a nivel de toma de decisiones, porque hay muchos sabores para crear APIs. Hace poquito, y digamos que te voy a dar la respuesta rápida. La respuesta rápida es,
Normalmente cuando uno trabaja API Gateway Serverless, el esquema predilecto, pues el que normalmente uno maneja es este. Entonces uno normalmente trabaja API Gateway y luego el API Gateway uno le pone la lambda. Y ya lo que uno hace es que conecta a estos dos señores. Y ya, si tú quieres, digamos, más capas o más protecciones, entonces tú lo que puedes hacer es que le agregas a esto Cognito. Cognito, recordemos, es el pool de usuarios para manejo de usuario y contraseña. Cuando ustedes van a una página y les pide el login, que usuario, que contraseña, todo eso se maneja con Cognito. Entonces, recordar, Cognito para usuarios y contraseña. Y esto se empieza a complicar. Entonces, si ustedes tienen autenticaciones más avanzadas, le empiezan a agregar más componentes y más componentes a eso. Entonces, la respuesta rápida es sí. Normalmente este es como el par predilecto para una API serverless y es muy utilizado. API Gateway creo que tiene una capa gratuita. Vamos a ver, API Gateway Free Tier. Vamos a ver si tiene Free Tier. Creo que tiene una capa gratuita de cierta cantidad de requests, como 1 millón o algo así también. Vamos a ver. Free Tier. Listo. Ah, no, incluye 1 millón de requests y 1 millón de mensajes por minuto hasta el primer año. Entonces, respuesta. Sigue teniendo la capa gratuita hasta 1 millón. Después del millón te empiezan a cobrar y aquí es donde ya hay que empezar a evaluar a nivel de precios si vale la pena pagarlo o no. Pero es supremamente utilizado. Yo creo que eso es uno de los servicios más bacanos que tiene AWS. Hace poquito, hace como 1 mes y medio, di una charla enfocada solamente a esa pregunta y más o menos 2 horitas. Entonces les voy a mostrar esa charla. Entonces te voy a pasar el link si lo quieres ver. Más o menos hace 1 mesecito, 2 mesecitos, tuvimos una charla, así hace 1 mes, 2 horas hablando de esa pregunta. Entonces, si te gusta el tema, te recomiendo que te veas este video y ahí puedes, pues, digamos que aprender y profundizar en APIs, en lambdas, cómo protegerlas, cómo autenticarlas, etcétera, etcétera. Listo. ¿Qué tan común es utilizar el CLI de AWS? La respuesta honesta es que normalmente hoy en día ya se utiliza más el SDK, pero con un asterisco grande. Todas las cosas en AWS tienen un ciclo. Y esto pues ya es como más cómo funciona por debajo de la nube, pero normalmente el orden de cómo pasan las cosas es que la nube, entonces llega por acá un montón de gente super crack que monta las nubes y las automatizaciones de Amazon Web Services, y lo que hacen es que primero despliegan la API, luego de la API despliegan la CLI, y luego del CLI despliegan el SDK. Ese es el orden lógico de cómo se crea el software dentro de AWS. Pero entonces, ¿por qué te respondo así la pregunta? Tú me preguntas, ¿vale la pena utilizar CLI? La respuesta es normalmente, digamos que el 99% de las cosas que uno interactúa, hace y se conecta en la nube, ese 99% de las cosas uno las hace con el SDK. ¿Por qué? Porque el SDK tiene los superpoderes de que esto se programa en Python, en Java, en .NET, bueno, en el lenguaje que ustedes quieran. Y al ser un lenguaje de programación es más robusto para procesos más complejos. Entonces la mayoría de cosas van a estar programadas con el SDK. Por ejemplo, el SDK de Python se llama Boto3. Yo creo que algunos de ustedes ya lo han utilizado. Pero hay muchas cosas, por ejemplo, me ha tocado que hay veces son servicios tan nuevos, servicios que llevan 1 mes, 2 meses de existir, todavía no han llegado a esta etapa, todavía no existe SDK. Entonces, ¿uno qué hace? Si quiere interactuar con esos señores, o le toca bajo nivel con la API, o le toca con CLI. Entonces, siempre primero se despliega la API, luego el CLI, luego el SDK. Entonces, si es un servicio muy nuevo, posiblemente te toque ir por CLI. Hay incluso muchas cosas que en la consola no aparecen. A ver, yo pienso un ejemplo. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un secreto, es un ejemplo pues como muy puntual, cuando ustedes tienen un secreto, les doy ahí como un tip. Aquí tengo un secreto que es mi token de GitHub, con que yo hago unas automatizaciones. ¿Qué pasa si yo quiero borrar este token? Entonces yo le voy a decir delete secret. En la consola, o sea, visualmente, yo puedo borrarlo, pero me toca esperar 7 días hasta que este secreto se borre del todo. Resulta que aquí no está la opción de borrarlo de inmediato. Pero a nivel de la CLI, entonces AWS CLI, delete secret immediately. Por la CLI, ustedes sí pueden borrar un secreto de forma inmediata. Entonces, ¿a qué voy? Digamos que ustedes tienen que evaluar las cosas, pero vean esta banderita que está acá, esta bandera que ustedes están viendo, es una bandera que no existe en la consola y no existe en el SDK, solamente existe en el CLI.
¿Por qué? Porque es una opción más específica que nunca quisieron llevar al siguiente nivel, sino que se quedó en el CLI. Entonces hay ciertas cosas que se pueden hacer solamente por CLI o API que no se pueden hacer en SDK, entonces en ese orden de ideas, sí o sí paila, toca con CLI. Bueno, como los que moderaron Doom para cuando mantiene un demonio y le tiene un servidor aleatorio para poner arquitectura. Exactamente, tal cual. Así es, Richard. Mira, nos han escuchado hablar del practitioner. Cuando terminas el curso, ¿consideras que podemos aplicar esta certificación? Pues yo te diría, Santi, que ese es el objetivo. O sea, cuando termines el curso y sigas estudiando los temas, estar ya preparado para tirarte la practitioner. Lo que yo siempre recomiendo a nivel de certificación es hazte como exámenes de pruebas y cursos de prueba. Pues esos cursos los puedes hacer gratis en internet que no tiene tan buen contenido, o compras un curso, por ejemplo, el de Estefan Marek que está en el video de la clase pasada, creo que arriba, bueno, la clase pasada está el link, lo buscan en la clase pasada. Lo que yo siempre recomiendo es buscar los servicios que uno no interactúa en el día a día y estudiar eso. Porque, por ejemplo, si tú eres una persona experta en base de datos que todos los días estás hablando de RDS, de DynamoDB, no sé, de TimeStream, de todas las bases de datos en AWS, pues ya eres experto en ellas, no tienes que estudiarlas más, pero nunca has trabajado con Lambda. Entonces, para el examen hay que estudiar Lambda. O sea, yo siempre recomendar que antes del examen repasen y estudien los servicios que no tienen nada que ver. Por ejemplo, yo no trabajo mucho con datos. Entonces siempre antes de un examen repaso EMR, repaso Glue, repaso pues como los servicios, no sé, App Connector, etcétera, todos los servicios de datos, pues no son mi expertise, entonces siempre es bueno repasarlos, que uno no está tan fuerte. Las soluciones de IAC usan las APIs, ¿verdad? Muy buena pregunta, Juan. Sí, la respuesta es sí. Incluso Terraform, por ejemplo, la herramienta que ustedes van a utilizar por debajo, cuando ustedes ven los providers, que son como los engines que permiten interactuar con AWS, todo por debajo utiliza la API, porque es lo primero que sale y es lo que es 100% estable a nivel inicial. Entonces, cuando ustedes utilizan una herramienta de infraestructura como código, entonces hablemos otra vez de Infrastructure as Code, que fue lo que ya vimos la clase pasada. Digamos que aquí tenemos varias posibilidades. Entonces tenemos nuestro súper famoso Terraform. Tenemos también, por ejemplo, CloudFormation. Bueno, CloudFormation lo voy a dejar por fuera, pero voy a utilizar Serverless Framework y voy a utilizar alguna otra herramienta, por ejemplo, Pulumi. Voy a utilizar herramientas externas a AWS para dejar la respuesta como aparte. Cuando ustedes tienen infraestructura como código y utilizan una herramienta, todas estas señoras por detrás utilizan, digamos que un motor, y ese motor, para el caso de Terraform sé que son los providers, pero para los otros no sé el nombre técnico, pero esos providers lo que hacen es que cuando ustedes utilizan Terraform, esto por acá está llamando a la API de AWS. Entonces, en efecto, Terraform es una abstracción que por allá abajo en las capas más del inframundo de Terraform está tirando unos comandos que están programados en Go, y esos comandos en Go se conectan con la API AWS, a veces vía SDK, pero muchas otras veces a nivel de API. Va a depender del contexto. Entonces la respuesta es, puede que sea a nivel de SDK, puede que sea a nivel de API, pero como les dije previamente, hay muchas cosas que primero salen por API antes de salir con SDK. Bueno, a ver, hay una mano levantada. Diego, cuéntanos. Profesor, encontré la manera para los que estamos perdidos, muchachos, de cómo ingresar al IPAM y nos crea la cuenta de una vez en IPAM como invitados, pero con IPAM. Pues resulta, profesor, que en el Google Calendar, ojo con esto, en el Google Calendar de la cuenta que tenemos asociada con IPAM, uno muy rápidamente siempre le dan el clic de Meets para ingresar, pero si usted lo baja todo, ahí dice, you are receiving this message because you are member view group. Te manda a un Outlook Office 365 donde te pide descargar el Microsoft Authenticator, tú lo descargas, te hace dar unos pasos y te hace ingresar ya a la página donde aparece las grabaciones del profesor Santiago, ya las vi, o sea, ahorita más tarde me pongo a verlas y ya aparece una serie de ítems donde nos asocian ya ahí. Entonces, para que los que estén perdidos, lo hagan. Ah, no, excelente, Diego, ese dato, súper bueno el dato. Ahí ya saben, todos los que estaban perdidos, digan lo que acaba de decir Diego. Si no escucharon o se perdieron, se pueden ver la grabación en el minuto y 50, 1 hora y 50, perdón. Muchas gracias, Diego, ahí por el dato, súper útil. Bueno, sí, yo profe. creo que
No, gracias ahí. ¿Algo más, Diego? ¿O ya No, vamos nada, como profe. por... No, ya. Listo. Entonces, ese era, De una. era el parroquial. Perfecto, excelente de parroquial. Bueno, ya no tenemos más preguntas en el chat ni manos levantadas. Y hoy hablamos de muchos temas. Yo creo que incluso fue un poquito más abierto el tema y como pueden ver, cada pregunta era un mundo diferente. Entonces, la idea es, muchachos, nada, con todo, a seguir aprendiendo, seguir estudiando. Como les dije, a seguir dándole al curso y a montar sus experimentos propios. La idea es que lleguen con preguntas y tienen preguntas que incluso no son del curso, pero también son de AWS y tratamos de responderlas. Pero bueno, ya con eso vamos por finalizado la segunda clase. Y nada, los esperamos pues para la próxima semana y muchachos, felicitaciones por estar aprendiendo. Van muy bien, por estar conectados, preguntas muy buenas. Y bueno, vamos con todas. Nos vemos de aquí a dentro de 8 días. ¿Alguna pregunta adicional o ya vamos por concluido la clase? Listo, no, dado por concluido. Que estén muy bien, muchachos. Feliz noche. Nos vemos dentro de 8 días y quedo súper pendiente. Que estén muy bien. Chao. Chao, profe. Chao, gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Ya, hasta luego. Gracias.